Estamos. Muy bien, pues nada, bienvenidos. Antes de presentarme y todo, comentaros que voy a compartir una presentación que naturalmente tanto la grabación de esta formación como la presentación os la facilitaremos luego. Podréis acceder a ella sin ningún problema. Y que un poco la dinámica que es, no es tanto una masterclass, que esté yo hablando todo el rato, sino que voy a estar hablando todo el rato, que podéis un poco interrumpir, preguntar, o bien a través del chat o bien directamente. Cualquier duda, pues me paráis la intervención, que no pasa absolutamente nada y lo vamos comentando. Aunque es verdad que habrá un apartado de ruegos y preguntas al final, pero podemos ir interrumpiendo sobre la marcha o al final comentarlo. La idea es acabar aproximadamente dentro de hora y media para poder luego pasar un turno de poder hacer preguntas, debatir, etcétera. Una hora y media, hora y 40 minutos. Bueno, pues dicho esto, voy a pasar a compartir la presentación. Y- de acuerdo. Bueno, supongo que lo estáis viendo. A ver, no, aún no. Ahora sí. Lo veré. Listo. ¿Y Vuelvo aquí porque allí no llega bien el wifi. cómo? Ah, gracias a mí. Bueno, ahora sí que estoy viendo. Bueno, pues estamos en el webinar de, bueno, Rutas Culturales de España, del proyecto de Cruce de Caminos, sobre desarrollo de una oportunidad para el desarrollo turístico, que en este caso es una serie de webinars. Vamos a hablar de caminos de arte rupestre y prehistórico y de la ruta de la Vía de la Plata. Ayer se hicieron dos webinars, hoy se van a hacer dos más. Y bueno, lo primero, siempre me gusta poner alguna frase para empezar. En este caso hay muchas de autoayuda, ¿no? Hablando de caminos, etcétera. Pero en este caso, pues me gustaba mucho esta, ¿no? De muévete y el camino aparecerá, ¿no? Que es un poco lo que vamos a intentar, movernos y hacer que los cruces de caminos sean caminos dinámicos y tejer toda una red por donde nuestros visitantes y turistas puedan acudir. Dicho esto, me presento. Me llamo Gerson Beltrán, soy geógrafo de formación y soy doctor en Desarrollo Local y Territorio por la Universidad de Valencia y me dedico tanto al ámbito de la formación desde hace muchos años, sobre todo vinculado con el turismo y la tecnología, podríamos resumir. Doy clases en la Universidad Oberta de Cataluña, Diputación de Barcelona, la Diputación de Alicante, distintos másters por toda España. Y en este caso aquí estoy en calidad de bueno, técnico project manager de la empresa que ha organizado las jornadas, que es Play and Go Experience, que somos una empresa que, digamos que vinculamos el mundo físico con el mundo digital a través de las nuevas tecnologías, a través de geolocalización, gamificación, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera. Bueno, vamos a hablar del proyecto de rutas culturales, que rutas culturales, sí que me gustaría un poco empezar comentando que es una marca turística que está avalada por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del Gobierno de España y que integra 8 rutas físicas, que luego las veremos. Luego, esas 8 rutas físicas en algunos destinos se cruzan y en este caso es lo que llamamos cruces de caminos, en los sitios donde aparecen dos o más rutas de este tipo y esos destinos son 11 destinos que luego veremos que son un poco el objeto del webinar de hoy. Al final lo que se intenta es presentar una oferta atractiva, bien definida y de calidad a nivel internacional para promocionar sobre todo el patrimonio cultural español. Es un poco como resumen. En este caso, uno de los objetivos del proyecto es la transferibilidad de resultados hacia el conjunto del territorio y de hecho este webinar forma parte de este objetivo. Al final lo que se va a intentar es trasladar todo lo que se está haciendo y todo lo que hemos ido aprendiendo y queremos mostrar al territorio, a los distintos agentes del territorio para poder generar sinergias y generar un proyecto mucho más fuerte, más potente. Eh, por lo tanto, está dirigido tanto a entidades públicas, gestores de destino, técnicos, representantes públicos, etcétera, como a organizaciones, asociaciones, como a empresas turísticas. Alojamiento, restaurantes, turismo activo, guías, etcétera. Es un poco todo el abanico que vamos a intentar de actores sociales que unos dependen de otros para desarrollar esto en el territorio. Os he puesto un pequeño índice para que veamos lo que vamos a hacer. Hay una primera parte que quizás quede un poco más teórica, podríamos decir, pero creo que es importante porque hay que sentar las bases un poco de lo que vamos a hablar posteriormente. No me gusta entrar directamente a hacer cosas sin explicar el porqué de esas cosas. Y en este caso el porqué viene dado por esa introducción donde vamos a explicar lo que son las rutas culturales, las experiencias turísticas de España, qué actuaciones se están haciendo durante este año
25 por parte del cruce de caminos y en qué consiste el propio proyecto, en este caso, centrándolo en caminos de arte rupestre y eh, Vía de la Plata. Luego veremos un poco las tendencias de turismo, bajaremos un poco más a ver cuáles son las principales tendencias y vamos a analizar si realmente lo que vamos a plantear en Cruce de Caminos coincide con esas tendencias o podemos encajarlo. Y luego ya pasamos a una parte más práctica, donde de alguna forma hay como dos grandes bloques. Uno que se trata de hablar de turismo, de oferta, demanda, de narrativa, e intentar haceros unas preguntas, unos planteamientos, unos ejercicios, o bien hacerlos ahora durante el desarrollo de sesión, o bien que los tengáis para que os ayuden a bajar un poco de esta teoría que vamos a hacer al principio al terreno de vuestra oficina de turismo, vuestro restaurante, vuestro hotel, vuestra actividad como guía, etcétera. Y ese otro gran segundo bloque hablando sobre nuevas tecnologías. Hoy en día las nuevas tecnologías son esenciales en el ámbito del turismo, bueno, en cualquier ámbito, y en este caso lo mismo. Haremos unas pequeñas pinceladas que luego irán también desarrolladas a través de estas nuevas tecnologías, a través de unos pequeños ejercicios que os ayuden a bajarlo. Y ya, bueno, haremos conclusiones y ruegos y preguntas. Bueno, dicho esto, yo ya empiezo bebiendo agua, pero ya me noto la garganta algo tocada. Rutas culturales de España. Las rutas culturales, como he comentado, es una marca turística. Ten en cuenta que es una marca y que actualmente integra a 8 rutas físicas, o sea, que se pueden recorrer en el territorio, y también rutas temáticas españolas. Estas rutas son gestionadas por entidades sin ánimo de lucro. Las entidades en este caso que afectan a o que componen las rutas culturales de España son la Asociación Internacional Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, aquí representada. Aprovecho para decir que tanto ellos como la Red de Cooperación de Ciudades de la Ruta de la Plata están aquí los representantes. Si queréis en cualquier momento presentaros, intervenir o decir algo, pues me lo decís tranquilamente. Yo al final estoy en vuestra casa. Lo que estoy haciendo un poco es transmitir el conocimiento que me habéis cedido. Y luego también está el Consorcio Camino del Cid, la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión, la Sociedad para el Desarrollo de la Ruta Bética Romana, la Asociación Cluny Ibérica y el Consorcio Canal de Castilla. ¿De acuerdo? Son las rutas. Aquí tenéis un poco los logotipos que representan esas rutas. ¿Qué objetivo tienen? Pues es realizar o presentar una oferta atractiva, bien definida y de calidad sobre el patrimonio cultural y mostrar un poco toda la diversidad que tenemos en España. Y se habla de una serie de ejes del trabajo en rutas culturales que son ejes que si bien ya los vemos en muchos otros elementos del turismo, aparecen por todas partes, está bien volver a reseñarlos aquí. Por ejemplo, el tema de sostenibilidad. En este caso, la sostenibilidad es algo transversal, es algo que va a estar ahí siempre en cualquier cosa que hagamos del proyecto. Ya no es una cosa que se puede plantear o no, o sea, tiene que ser sí o sí. Tenemos que plantear acciones sostenibles en el territorio. La contribución a la desestacionalización, otra palabra también muy importante, porque al final es lo que buscamos huir un poco de las temporadas altas de turismo y conseguir que todo el año sea una temporada alta, que sí que se pueda conseguir una transferibilidad también de turistas de un sitio a otro en cualquier momento del año. La competitividad, al final incrementar la competitividad de los destinos y eso hacerlo a través de dos elementos. Uno es la diferenciación. Dicen que no se trata de ser el primero, sino de ser diferente. Al final lo que hemos de buscar es las singularidades que tenemos en cada territorio, que es lo distinto. Lo que nos va a distinguir de cualquier territorio es mostrar algo distinto que no tengan, que no sea una franquicia o que no esté en cualquier parte del mundo. Todos somos viajeros de alguna forma y todos habéis ido a sitios donde, sobre todo en grandes ciudades, hay centros donde ya están completamente tematizados. Ya no existen comercios locales, ya no existen restaurantes auténticos. Al final es lo mismo que comes en un sitio, puedes comer en otra parte del mundo, cambiando un poco el sabor. Con lo cual aquí hay que buscar la singularidad de cada sitio. Y justamente la mayoría de estas rutas se desarrollan en la España interior, no tanto en la zona de sol y playa, aunque algunas también. Con lo cual son los sitios idóneos para obtener esas singularidades, ¿no? Y la segunda cosa es los valores experienciales, el ser capaces de generar experiencias y por experiencias entendemos
llegar de alguna forma al turista y llegar a que el turista pueda sentir el territorio, sentir la visita y tocar la parte más emocional, que es la que se queda, ¿no? Cuando todos hacemos un viaje y estamos muy satisfechos de lo que ha pasado, más allá de que nos haya costado más o menos dinero. Es como que lo he disfrutado. El dinero es relativo, ¿no? El coste de las cosas, pues todo depende. Bueno, eh, las actividades que hacen son de promoción, sobre todo promoción en profesionales internacionales, la Paris Top Resa, la ITB de Berlín, la World Travel Market de Londres. Se trabaja con turoperadores y medios de comunicación y también cooperación con oficinas españolas de turismo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que al final esto es un altavoz. Al final, un poco lo que está haciendo la Secretaría de Turismo es dar un altavoz, en este caso, los destinos que discurre, por donde discurren estos cruces de camino, los 11 destinos, para promocionarse de una forma que no podrían hacerlo ellos solos. Tú no puedes ir a Londres como un pequeño destino, pero sí que puedes Bueno, ir. no, es tuyo. Le Perdona, he dicho que me... silencio por aquí, que si no, se van colando las cosas. Vale. Entonces, espera un segundito, te pongo una cosa. Bueno, disculpar. Ya está, estaba ahí revisando una cosa de lo de silenciar. Bueno, y aquí tenéis un mapa que se puede ver de alguna forma, todo esto. Se puede ver aquí todas las rutas, toda esa. Y al final, si os fijáis, al final es una red, ¿no? Estamos tejiendo una red, vertebrando una red de caminos, y al final lo que hacen es comunicar. La idea es que si uno está en un camino determinado, pueda cambiar y pueda irse a otro, pueda cruzarse con otro camino, y eso lo que nos permite es que el turista puede estar más tiempo visitando un destino. Si está más tiempo, al final aumenta el ticket medio, ¿no? Se deja más dinero, porque al final el turismo. Siempre me gusta decir que el turismo son excusas. El turismo es una excusa poder, eh, para poder visitar un sitio, para poder dejar dinero en un territorio bueno, que siga vivo y que siga habiendo familias, colegios y vida en esos lugares. En este caso vamos a hablar, como he comentado, de dos itinerarios. El primero es el itinerario cultural del Consejo de Europa, Caminos de Arte Rupestre Prehistórico. Estamos hablando de más de 100 grandes destinos arqueológicos, sobre todo que tienen rupestres de gran interés científico, cultural, artístico. Hay más de 2 millones de visitantes que acuden año a año a esos enclaves. La parte de la prehistoria siempre ha sido un elemento turísticamente que ha tirado mucho, porque nos habla de nuestros orígenes, de dónde venimos, y también por la parte, lógicamente, de arte, ¿no? Lleno de simbolismos, por creencias espirituales, por la conexión con la naturaleza, etcétera. Y al final todo esto conforma uno de los primeros paisajes culturales de la península ibérica, ¿no? El paisaje, no solo el paisaje eh, visual que podamos pensar un paisaje en árboles, sino un paisaje es un paisaje también cultural, en este caso, el que estamos planteando. Vemos ahí un poco que están distribuidos por toda España. Realmente, caminos de arte rupestre, pues tenemos desde la cornisa cantábrica, la zona de Andalucía, la zona de oeste de Extremadura, la zona de Castilla también, y toda parte de, bueno, el interior también de Castilla-La Mancha y la parte de Levante de la costa valenciana. Con lo cual, prácticamente coge toda España y de hecho, es el camino más amplio, junto con Carlos V, el emperador Carlos V, que hay en este proyecto. Y luego el otro camino es la ruta de la Vía de la Plata. Es un itinerario turístico basado en una vía de comunicación que los romanos dotaron de infraestructura mediante la construcción de vías romanas. Es la más antigua de la península ibérica y conecta de norte a sur, que en este caso es más novedad, o de sur a norte, Sevilla con Gijón, o sea, Andalucía con Asturias. Sabéis que los romanos al final lo que hacían era la forma de expandir el imperio era a través de grandes vías de comunicación, que es la que les permitían llegar a los sitios a conquistarlos, es decir, toda la parte militar, y también luego la parte comercial, la parte de poder utilizarlo como vehículos, como espacios comerciales del tema de los romanos. Y esta es una de las vías más importantes de Europa en ese sentido. Bueno, es una ruta perfecta para viajes por carretera, moto, coche, autocaravana, etcétera, y también en bicicleta. Hay mucha gente que la hace en bicicleta y también con la parte de senderismo. Bueno, pues estas son las dos grandes rutas, ¿no? Que tenemos. Aquí veis un poco justamente esa verticalidad de la que estábamos hablando y que se puede conectar con muchas otras. Bueno, esas son las rutas culturales. En general, las rutas que tenemos y luego en particular las dos rutas que atañen a este webinar. Luego hay otro concepto
que es el de experiencias turísticas de España, que no sé si habréis oído. Y bueno, dentro del plan de modernización y competitividad del sector turístico, se financia con los famosos fondos de Next Generation de la Unión Europea, de la Secretaría de Estado de Turismo, han lanzado un programa que se llama Experiencias de Turismo de España. ¿Qué significa? Y al final es una iniciativa que tenía más de 100 millones de euros, tenía porque acaba justamente al final de este mes, y lo que hacen es fomentar todo tipo de proyectos vinculados con la creación, innovación y fortalecimiento de experiencias, del desarrollo de experiencias. Se han presentado proyectos y de esos proyectos se han financiado para que de alguna forma pensar que al final estamos pagando nuestros impuestos, parte de esos impuestos se van a Europa, Europa redistribuye y nos toca parte de esa redistribución a través de los fondos europeos y vuelve eso al territorio en forma de inversiones y de subvenciones. Y de aquí precisamente con toda una serie de objetivos, desarrollo de nuevos productos, atraer turistas, mejorar la sostenibilidad, impulsar la transición digital. Al final, lo que nos llega es esto, la configuración turística de la red Cruce de Caminos de Rutas Culturales de España. Este es el proyecto financiado con los fondos Next Generation que nos va a permitir todo lo que os voy a mostrar ahora que estamos haciendo. Disculpad, ya veo que os digo, tengo la voz. Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Bueno, aunque yo no pertenezco, al final somos una empresa, a la Asociación Cruce de Caminos, pero sí que vamos a contar un poco todo lo que está haciendo para que lo sepáis también, porque seáis conscientes, todo lo que estéis aquí, ya 30 personas, que eh, todo lo que se está haciendo es de alguna forma público, es decir, es cosa que podéis utilizar. Al final está hecho por todos y la Asociación Cruce de Caminos lo hace para que llegue al territorio, con lo cual cualquier cosa de aquí que necesitéis, que queráis, podéis hablar con ellos directamente y os pueden facilitar esa información y generar ese intercambio de información y sinergias. Lo primero, un plan de comunicación. Al final se ha creado un plan donde se establece básicamente qué tenemos, ¿no? Cuáles son esos cruces de caminos, qué recursos tenemos, qué información, la oferta, luego la demanda, a quién va dirigido, a quién queremos dirigir esa información, cómo es nuestro cliente, cuál es el cliente principal de Cruce de Caminos y luego la conexión entre ambas cosas a través de la distribución, cómo se puede distribuir todo eso y cómo se puede promocionar. Al final todo eso se une en un plan con mucho más desarrollos de comunicación que permite el desarrollo desde el principio a la continuidad de cómo se va a desarrollar. Es la parte más teórica, pero es necesario sentar las bases. En segundo lugar, el diseño de una plataforma web de rutas culturales. Se va a cambiar, hay una plataforma ya, pero se está modernizando. Os hago un poco de spoiler, está quedando muy bien lo que he podido ver y me parece que va a ser espectacular. Sobre todo porque la web, luego lo veremos también cuando hablemos de tecnología, pero al final es nuestra casa. Es la casa de Cruce de Caminos donde está toda la información. Es la forma de enseñar los cruces de caminos en Internet y que la gente conozca todo. Con lo cual va a haber un montón de información de los caminos, de los destinos, de los recursos, de experiencias, etcétera. Va a ser un sitio que nos podemos nutrir a nivel de contenido, como luego veremos, para poder generar luego narrativas y experiencias turísticas, y también podemos aportar. Podéis aportar información ahí que pueda mejorar la información de la página web. En paralelo a la página web, bueno, antes de acabar, tiene las páginas web afectan a lo que se llama el proceso de inspiración del turista. Es decir, al final, un turista pasa por tres fases, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? Pensamos, soñamos, nos inspiramos dónde queremos viajar. Luego hacemos la experiencia del viaje y después la compartimos. En ese donde queremos viajar entra en la página web. Estás trasteando por internet y aparece la página web y ves la información, con lo cual es importante que tenga todo ese potencial de contenido y visual. Ya en el destino, lo que haces es seguramente utilizar el móvil. Utilizar una aplicación móvil o una web responsive donde puedas recorrer. En este caso, lo que se ha hecho es un proyecto que estamos desarrollando precisamente desde Play and Go, que es la generación de una aplicación móvil con experiencias gamificadas. ¿Qué significa? Que va a haber más de 200 puntos de interés geolocalizados en una aplicación, con información de textos, de fotos, etcétera, y luego están gamificados. La gamificación es el uso de técnicas de pequeños juegos, técnicas de juego y pequeños minijuegos para motivar a la gente a hacer algo, para motivar al usuario a que conozca la historia o la prehistoria en este caso de algunos caminos, o conozca la Vía de la Plata, lo que hacemos es pequeños minijuegos de preguntas, buscar elementos con realidad aumentada, hacerse selfies, que le permite hacer mucho más entretenido
el viaje y que al mismo tiempo aprenda y conozca. Entonces, eso es lo que se hará. Eh, claro, la gamificación también tiene un componente, como he dicho, de juego, y el juego está vinculado muchas veces con competir, con conseguir cosas. Con lo cual, hay otro proyecto que habla de un sistema de fidelización basado en la tokenización de los recursos. El concepto de tokenización viene de blockchain y todo esto, que igual es un poco complejo para vosotros, lo habréis oído, el tema de criptomonedas y todo esto. No invirtáis, no os dejáis caer en todo esto, aviso. Pero la tokenización al final, en este caso, en este proyecto, lo podemos cambiar por la palabra puntuación. Al final lo que hemos hecho ha sido generar un sistema de puntos, por lo cual cuando yo estoy haciendo esos pequeños minijuegos voy obteniendo puntos. Esos puntos posteriormente los voy a poder canjear por algo. No está definido porque precisamente se ha preparado el sistema para que luego sean los distintos cruces de caminos los que definan cómo hacerlo. Pero, por ejemplo, imaginaros que consigo visitar todos los puntos en una zona del Camino de arte rupestre y me voy a oficina de turismo y con todo lo que he hecho pues me regalan una camiseta o me dan un folleto o una visita guiada a un sitio. O yo tengo una tienda de productos gastronómicos y, bueno, pues a quien consiga no sé cuántos puntos le doy una botella de vino. Pero claro, ya que voy a por la botella de vino, seguramente me lleve otra, cojo una lata de conservas, compre fruta, o en un restaurante que te invitan a un café y te invitan a un café, al final, si no viajas solo, pues te tomas otro con la otra persona y tomas un pincho y acabas dejando dinero. Al final lo que se trata es eso, de poder dejar dinero en los sitios en los que el visitante turista y que eso revierta en la población. Eso es lo esencial. Con lo cual, para eso se ha utilizado esto, la aplicación móvil para el momento experiencial, la gamificación para jugar o para permitir eh, hacerla más divertida y luego la tokenización para convertir esos puntos en premios o regalos. Luego también se van a identificar, se están identificando, todos estos proyectos, como comento, van a acabar a final de este mes, que es cuando estamos ya ultimándolos todos. La identificación de experiencias turísticas, al final se van a crear unas experiencias que luego comentaremos un poco el tema, pero al final lo que se trata es de paquetizar, ¿no? Que diga, vale, yo quiero ver la Vía de Plata, pero ¿por dónde empiezo? No, pues mira, tienes una visita específica que dura 3 días, que vas a hacer este recorrido y vas a ver estos recursos. Y tienes que contactar con esta empresa que te lo organiza todo. Al final, eso es de lo que se trata la generación de una experiencia, de algo paquetizable, que sea un producto que podamos comprar. Definición de estándares de calidad, narrativa y base de datos. Esto también es una parte más teórica, pero es la base, es la raíz de todo. Se han creado unos estándares para que tenga unos elementos de calidad de este proyecto, pero también esa parte de narrativa, base de datos, recursos asociados, etcétera. En séptimo lugar, generación de contenidos, diseño y edición de recursos pedagógicos. Aunque hablamos de turismo, al final no hay que tener en cuenta que es importante implicar a la población local en todo y es muy importante la formación, tanto a nivel escolar, institutos, universidades, etcétera, con lo cual se está creando unos cuadernos educativos, unas fichas de actividad, orientaciones didácticas, pasatiempos, etcétera, elementos pedagógicos que permitan mostrar cruce de caminos a las nuevas generaciones, porque al final son estas las que luego van a mantener de alguna forma el camino. Yo tengo amistad con Alberto Luque del Camino del Cid, otros caminos que pertenecen a Cruce. Hace 20 años trabajé con él y ahora hemos vuelto a colaborar en este proyecto. Y justamente él me lo dijo cuando empezamos aquí a hablar. Él empezó hace 20 años con el Consorcio del Camino del Cid, que me parece una ruta también impresionante, cómo se ha gestionado, y me decía, Gerson, esto es el principio, estamos sembrando en cruce de caminos. O sea, al final esto lo que estamos haciendo es crear, sembrar para luego ir creciendo. Con lo cual, toda la parte esta es básica de pedagogía, porque al final estás sembrando sobre las nuevas generaciones. Son los que dentro de 10, de 15 años, si aprenden esto y conocen que tienen unos territorios con valores, con un patrimonio cultural impresionante, son los que viajarán o lo fomentarán. Por eso es esencial. En octavo lugar, las guías de sostenibilidad, digitalización. Hay toda una serie de palabras, ¿no? Hoy en día que hablan de esto, de sostenibilidad, transición digital, igualdad, inclusividad, transferibilidad. Bueno, pues se han hecho unas guías para poder explicarlo. De modo que si al final uno quiere hacer algo relativo a sostenibilidad, se le puede facilitar esta guía y decir, bueno, pues ¿de qué hablamos? Los ODS, ¿y qué es eso? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, bla, bla. Y se explica y a partir de ahí se puede bajar un poco al terreno de lo real y de lo práctico, esta parte un poco más teórica, pero esencial para mantener los caminos. En noveno lugar, la señalización física de los cruces de caminos, es decir, identificar con unas placas metálicas, con los códigos QR, dónde están esos cruces, para que la gente empiece a entenderlo, y también para generar un nexo de unión entre lo offline y lo online, entre lo físico y lo digital. Al final lo que estamos haciendo es que a través de un QR
la gente pueda conectarse y pueda obtener más información digital desde el lugar físico en el que se encuentre. En décimo lugar, toda una serie de recursos audiovisuales vinculados sobre todo con spots, stories, vídeos, etcétera, para poder mostrar. Vivimos en un mundo audiovisual, con lo cual hay que mostrar todo de forma audiovisual. Y por último, la jornada de capacitación, que será el próximo miércoles en Madrid, y final de proyecto. Es decir, se ha creado una jornada para dar cierre al proyecto y también de capacitación de formación, que es esta mismo en la que estamos trabajando, estamos ahora dando este webinar. Con lo cual, al final, transferimos toda esa información al territorio, como he dicho antes. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta sobre esto, sobre todo lo que os he contado. Yo os he dicho que era un poco más teórico, pero para que veáis que al final el dinero está bien invertido. O sea, que es un montón de cosas que se están haciendo y que creo que están a disposición de todos. Que aprovechéis, que las aprovechéis. El proyecto Cruce de Caminos, ¿vale? Ya hemos hablado de las rutas culturales, hemos hablado de experiencias, hemos hablado de todo el proyecto de lo que se está haciendo en Cruce de Caminos, pero vamos a ver el proyecto sí específicamente, porque tiene una singularidad. Hemos dicho que partía de rutas culturales de España. Tenemos ahí las 8 rutas: Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, Ruta Vía de la Plata, Ruta Bética Romana, Caminos del Cid, Caminos de Pasión, Rutas del Emperador Carlos V, Sitios cluniacenses y Canal de Castilla. Pero esos caminos se cruzan en 11 destinos, que tienen dos o más cruces de esos caminos, que son estos, los que he puesto a la derecha: Albarracín, Alcalá Real, Baena, Benasal, Burgos, Cáceres, Carmona, Fromista, León, Mérida y Ramales de la Victoria. Entonces, al final vamos a hacer un match. Vamos a intentar unir ambas cosas y a través de eso ver la información que podemos tener. Con lo cual, si bien antes os he explicado lo que era el Camino de Arte Rupestre Histórico y lo que era la Ruta Vía de Plata, ahora vamos a ver cuáles de estas localidades afectan a estos caminos. Y de esa forma ya vamos a tener una base de contenido para luego el desarrollo de experiencias o de productos turísticos. ¿Vale? Que tenéis aquí un poco visualmente. Tenéis aquí un pequeño mapa donde se muestra gráficamente, ¿no?, dónde están esos cruces de caminos, como veis por toda España. Y el primero es Albarracín. Albarracín, uno de los pueblos más bonitos de España, con todo un entramado y murallas medievales. Está en Teruel, en la parte interior de Teruel. Y bueno, tiene tanto la parte de arte rupestre levantino, en este caso con todas las pinturas rupestres de la zona de Rastradero y de Patrimonio de la Humanidad, y también las huellas del Cid Campeador. En este caso nos afecta al arte rupestre, pero siempre os dejo las dos para que veáis ese cruce, ¿vale? Porque al final de lo que se trata esto es: yo voy a la Rastradero a ver pinturas de arte rupestre, pero me entero que resulta que estuvo el Cid, y me acerco también a ver un poco la historia de cómo el Cid pasó por aquí cuando estaba descendiendo desde Burgos hasta Valencia, hasta la parte de Levante, conquistando territorios. Y me entero de otra historia y lo combino. Y a lo mejor eso hace que alargue un día más o hace que visites cosas que de otra forma no he hecho. O al revés, yo vengo a ver a Barracín por el tema del Cid, voy con la bici haciendo los más de 1.500 kilómetros que tiene la ruta y me paro allí y me cuentan una historia y digo: ostras, pues me voy a acercar al Barracín a ver un poco, que me han dicho que es muy bonito y que además... no, perdón. Vengo del CID y entonces me cuentan: no, no, es que hay unas pinturas rupestres impresionantes en la zona de Pinares de Rodeno. Entonces me bajo allí, las pinturas rupestres, a verlas. Al final he conseguido que la gente vea otras cosas. ¿Vale? Y ahí tenemos la parte de arte rupestre. Pues al final, eh, abrigos rupestres de hace más de 9.000 años, como he dicho, son patrimonio mundial de la humanidad. Desde animales como uros y ciervos, abrigos como toros del Prado de Navazo, y todo un paisaje. Además, no es solo los abrigos en sí, las pinturas, sino el paisaje que los rodea, ¿no? El rodeno tiene un color rojizo que con el bosque de pino verde pues da un color especial. Como veis, hablo bastante bien de esto porque tuve la suerte de hacer un plan director de señalización hace muchos años, en mi prehistoria, que es hace como 20 o 25 años, de ahí, de esa zona, del Parque Cultural del Barracín, con lo cual es un sitio que tengo mucho, mucho cariño porque me parece espectacular. Baena es otra ciudad, una ciudad milenaria de tradición olivalera. En este caso nos vamos al sur, la zona de Andalucía, y tenemos un pueblo cordobés que conserva yacimientos arqueológicos, sobre todo el Parque Arqueológico de Torre Paredones, y aparte tiene toda la parte de caminos de pasión, ¿no?, de tradición de la Semana Santa, y toda la tradición olivarera, que es la DEO, la denominación de origen más antigua de España.
¿no? Y el pasado romano de la ruta bética. Realmente en Baena coinciden tres cruces de caminos, son sistemas potentes. En la parte que nos ocupa, que es la parte de vestigios prehistóricos, como tenéis ahí, tenemos la cueva de los murciélagos de Zueros, que están a casi 1000 metros sobre el nivel del mar y con un recorrido de casi medio kilómetro, ¿no? De 415 metros, con pinturas rupestres neolíticas y calcolíticas únicas en el mundo. Y luego, aparte, pues se puede combinar con ese pasado romano o con la Semana Santa, pues lo que decíamos. Uno que va a Semana Santa va a disfrutar de la Semana Santa, pero le queda tiempo, le queda espacio. ¿Y para qué te queda tiempo? ¿Conoces la Cueva de los Murciélagos? Pues vete a la Cueva de los Murciélagos, que es algo impresionante. Y ya cuando está allí, se entera que existe una cosa que son cruces de caminos y que hay unos de arte rupestre que están por toda España. Con lo cual, seguramente, cuando luego se vaya a otro sitio, recuerde eso y diga, "Ah, voy a ver qué hay por aquí de prehistoria para ver". ¿De acuerdo? Es un poco el concepto del proyecto. Benasal, nos vamos otra vez al norte, nos vamos a Castellón, un pueblo de interior de la provincia de Castellón, también calles empedradas, murallas medievales, donde tenemos toda la parte medieval, del Lego medieval y también la parte de museo al aire libre. Hay un museo que es el Museo de Parque Cultural Valtorta Gasulla, que es un parque cultural con muchísimas también rutas, abrigos rupestres de hace más de 7000 años, patrimonio de la humanidad, un poco tipo lo de Albarracín, también muy importante. Cáceres, ahora nos vamos al oeste de España, vamos a Extremadura. Tenemos la Cáceres, lógicamente, la parte romana. Tenemos un pasado impresionante en Extremadura de los romanos, pero también tenemos la parte de la prehistoria, ¿no? También, pues, toda la parte de una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Tenemos la cueva de Maltravieso, ¿no? Y también, bueno, pues otra serie de elementos muy interesantes, ¿no? Como dice ahí, un centro de interpretación muy cerquita, a 15 minutos del centro histórico, etcétera. Es decir, tenemos muchos recursos para poder ver ahí. Perdón, se me cae esto. Y luego Carmona. Seguimos, volvemos a Andalucía, cerca de Sevilla. Tenemos también un lugar con un patrimonio impresionante, no solo de caminos de pasión, sino también de romana y con una estructura muy bien conservada. Y ahí tenemos pues toda la parte de, en este caso, lo que afecta lo que afecta a la Vía de la Plata y a la ruta bética romana, que es, bueno, pues Julio César dijo que era la ciudad más fuerte de la Bética, con la necrópolis romana, puertas romanas, el Museo de la Ciudad, etcétera. Y en la ruta Vía Plata, pues al final controlaba todas las rutas comerciales hacia el interior de la península, toda la parte estratégica. León, en León tenemos, pues bueno, también legiones romanas, también hablamos del pasado romano, pero también de toda la parte de la prehistoria. Y ahí pues tenemos el Museo de León, con toda una colección diseñada, como dice ella, la vieja usanza, recorrido cronológico por la historia leonesa y toda una serie de elementos o tesoros como el Edicto de Augusto, el Hada de Diana, ¿vale? Y también alguna figura neolítica como el Hilo de Tabullo, misteriosa, ¿no? Con más de 11 misteriosos agujeros. Entonces, al final tenemos otros elementos vinculados con la prehistoria. En Mérida, de nuevo, nos vamos a Extremadura. Tenemos también cruce de camino de prehistoria, pero también con la parte romana, con lo cual combina siempre la parte más antigua con la parte un poco eh, no tan antigua, pero que también fue la base de nuestra civilización. Fue la capital romana de Lusitania, ¿vale? Y tiene el mayor conjunto arqueológico romano de España, además. Y luego tiene toda la parte cerca también de la prehistoria, ¿no? De rutas de arte rupestre, como os pone ahí. Y luego Ramales de la Victoria, que en este caso nos vamos al norte de España, nos vamos a Cantabria, donde tenemos también todos unos elementos de arte rupestre, aparte del paso del emperador Carlos V por ahí. Y dentro de esos elementos de arte rupestre, pues tenemos los cobayanas, cuya albera o una historia de ramales y de elementos prehistóricos muy distintos a los que hemos visto en la zona del Levante o la zona extremeña o andaluza, pero a la vez muy complementarios, porque al final están hablando de nuestro pasado, el pasado de la península ibérica. Entonces, como veis, toda una serie de sitios por donde pasan esos cruces de caminos, ¿no? Vía de la Plata y caminos de arte rupestre. Todo esto que os he contado, al final es contenido. Es contenido vinculado con historias. No hablo con historia, no es historia de geografía, historia. Hablo de historias, de narrativas. Y el turismo son historias. Al final el turismo es contar historias y aquí tenemos ya un contenido que nos va a permitir contar una historia, que es un poco el objetivo del proyecto y que luego veremos cómo hacerlo. Entonces quiero que tengáis consciente de eso, que ya tenemos información, que no es que partáis de cero de yo cómo pongo en práctica esto de cruce de caminos, ¿no? ¿Cómo lo utilizo en mi
alojamiento en mi pequeña ciudad, en mi oficina de turismo. ¿Qué hago con esto? Bueno, pues lo primero es tener una base y la base la tenemos. Tenemos un montón de información, el por qué, que es lo esencial, el porqué de las cosas. ¿No? Primero es el por qué, luego es el cómo y luego es el qué. Pues ya tenemos el por qué. Bueno, una vez vista esta visión general, y creo que ya hemos descendido un poco a lo que es este proyecto, vamos a compararlo con lo que está pasando hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias en 2025 del turismo? Y vamos a ver si encajan. Si esto va por una línea que luego al final no vas a tener turistas o tantos porque no coincide, o va por otra línea que realmente coincide con cómo se está moviendo el turismo hoy en día. Lo vamos a ver a través de 6 tendencias que son recopiladas a través, en este caso, utilizando a través de ChatGPT, inteligencia artificial, que para estas cosas va muy bien también para recopilar información. Luego hablaremos mucho, bueno, algo de inteligencia artificial, muy interesante. Y la primera tendencia es la gestión del auge turístico y la sostenibilidad, ¿no? Es cómo se va a gestionar ese auge del turismo. En España, en el año pasado se recibieron más de 94 millones de turistas. Se espera que siga creciendo. La expansión hotelera sigue siendo muy grande en España, como les pone ahí. Más de 700 hoteles se van a construir o renovar hasta el 2028. Pero eso también genera unos movimientos contra la saturación a nivel de turismofobia y por lo tanto se plantea un cambio también hacia un turismo más calidad, sostenibilidad, etcétera. Es decir, son elementos que tienen que ver con el cruce de caminos, pues tienen que ver absolutamente. Al final, el cruce de caminos son elementos que se vinculan a ese crecimiento económico, donde se van a generar elementos alojativos, hotelería, y donde también se pueden dar, ¿por qué no?, algunos problemas de saturación. En este sentido, sí que arrojar una lanza un poco con el tema este ahora que se ha puesto un poco de moda con la turismofobia y todo esto, que al final, de alguna forma, es tirarse piedras sobre el propio tejado. Sea, todos somos turistas. O sea, no me creo que nadie del que se queja de la turismofobia no haga turismo. Y no es no quejarse, sino que al final es una cosa de planificación. Es una cosa de una situación de saber planificar la capacidad de carga que tiene un territorio y saber gestionar esos flujos y esas cargas. No es cuestión simplemente de turista go home, de que se vayan. Es como tirar, bueno, si te van, pues se va tu economía. Es cuestión de saber gestionar eso, no de hacerlo y de hacerlo de una forma pues, que implica a población local, etcétera. Entonces se trata de poner un poco de raciocinio en estas cosas, sobre todo porque la base es una mayores economías de España el turismo y tenemos que cuidar, porque al final el turismo es territorio, y es nuestro territorio. Otra tendencia es la desestacionalización y la diversificación territorial. El norte de España, que además afecta a parte de estos caminos que vemos hoy, es un destino emergente. Por el cambio climático se está desplazando mucha gente hacia el norte de España porque si hacía calor en el sur, ahora yo soy de Valencia, hace más calor aún. Y si en el norte se está fresquito, pues ahora se está menos fresquito. Pero no te puedes morir como pasó en junio por estos lares, que podíamos morir directamente de calor. Temporadas más amplias, se acorta la temporada alta, es decir, cada vez más españoles intentan, cuando pueden, viajar fuera de horarios, es como cuando los pequeños, ¿no? Se viaja en agosto, ya está. Pues no, ahora se viaja en otros periodos. Y ahora en septiembre es un ideal para viajar, o en octubre, en otros sitios donde hay puentes de comunidades autónomas donde se puede viajar y es mucho más barato, hay menos gente, menos masificado, etcétera. Y luego también se fomenta el turismo local y las escapadas cortas, descubrir el entorno, etcétera. Esto surgió un poco en la pospandemia. Nos empezaban a dejar salir y entonces empezamos a conocer el territorio más cercano que teníamos, a valorar lo que teníamos. Y entonces se fomenta también mucho eso, el turismo local y escapadas cortas de fin de semana, etcétera. Con lo cual, todo esto encaja directamente con los cruces de caminos, ¿no? Uy, perdonad, se me ha ido hacia atrás. Todo esto encaja con los cruces de caminos al final, ¿no? Porque nos afecta en la parte del norte. Se busca al final el cruce de caminos, buscamos eso, desestacionalizar, que la gente pueda ir a otros sitios en otros momentos del año y, sobre todo, fomentar el desarrollo endógeno, el desarrollo local de los destinos. En tercer lugar, tecnología, hiperpersonalización y turismo inteligente. He dicho que luego hablaremos más, pero al final, fijaros, el 85% de los jóvenes y más del 50% de los viajeros ya usan la inteligencia artificial para sus viajes, para planificar los viajes. La gente, ayer lo comentaba y me decían que sí, que tiene amigos. La gente, no sé si alguno de vosotros lo hará, ahí lo dejo, pero la gente está empezando a organizar las maletas con ChatGPT. O sea, a mí me suena un poco raro, debe ser un poco genial, pero es como, bueno, pues te pongo, tengo este es mi armario y me voy a este sitio y entonces el GPT te dice, pues mira, según dónde vas, el tiempo que va a hacer, la previsión tal, ponte esto. Y no te lo hace porque no tiene manos.
Es decir, está cambiando todo mucho continuamente. Y también vinculado con el concepto de Big Data y de ciudades inteligentes. Al final, mucha tecnología, mucha sensorización que nos ayuda a tener información y datos que nos ayuda a tomar decisiones. La tecnología hay que verla siempre como una herramienta. Cuando estamos hablando de caminos de data rupestre, una de las primeras tecnologías de humanidad fue el sílex, con unas piedras que al golpearlas creaban unas lascas y que permitían generar cosas con punto o afiladas. ¿Afiladas para qué? Pues para matar animales, para cortar pieles o para clavársela al de al lado. Es decir, pues herramientas. Esto es lo mismo. Entonces, es una herramienta. La puedes utilizar, como diríamos, ¿no? Para el bien o para el mal. La puedes utilizar muy bien en tu destino para desarrollar o puedes utilizar para despersonalizar. Entonces aquí se trata, como siempre, de aportar lo que aún no tiene la inteligencia artificial, que es sentido común. Bueno, algunas personas tampoco. Pero es aplicar el sentido común e intentar aplicar ese sentido común y hacer las cosas con la cabeza, pensándolas, pero también con el corazón. Experiencias auténticas, bienestar e inclusión. El turismo de bienestar y regenerativo, el yoga, spa, senderismo, etcétera, es algo que está hoy en día muy en marcha, muy en auge. También experiencias inmersivas y gastronómicas. Al final, España es uno de los destinos gastronómicos más importantes del mundo y todos los cruces de caminos tienen una gastronomía impresionante, con lo cual también es una forma también de integrar. Y el turismo inclusivo y accesible. Aquí también hago un pequeño paréntesis. Estamos hablando de accesibilidad de diseño para todos. Esto yo llevo oyéndolo desde los años 90. Creo que aún queda mucho por hacer. Se supone que está hecho. Porque seguimos un poco con el concepto de pobrecitos, discapacitados y silla de ruedas. Y esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo de alguna forma. Turismo accesible es turismo para todos. Es decir, la gente piensa solo en silla de ruedas, pero al final, haciendo el símil, por una escalera no sube todo el mundo, por una rampa sí. Hostia, pues perdón la palabrota, hagamos rampas. Hagamos rampas porque por las rampas puede pasar cualquier persona. Pero eso se aplica también a otros elementos. Hay una cosa que se llaman los textos de lectura fácil, que son textos que se hacen más sencillos para gente con diversidad funcional intelectual, además problemas intelectuales de comprensión y aprendizaje. Y se hacen textos sencillos, con frases más cortas, menos subordinadas, pero eso no es para una persona que no tenga la capacidad de entenderlo, eso es para cualquiera, porque cualquier persona entiende ese texto, pero no cualquier persona entiende un texto más complejo, con lo cual, de hecho me pasó hace poco, hace un tiempo, hace el año pasado, en un webinar que me comentaban que estos textos les funcionaban muy bien para extranjeros. Porque claro, los extranjeros quieren leer y quieren aprender otro idioma, más o menos integrarse en el país. Y entonces, claro, les era mucho más sencillo leer textos de lectura fácil, que en principio estaban pensados para gente con diversidad intelectual, que textos más complejos de estos que se suelen hacer más barrocos. Con lo cual es una invitación también a pensar siempre desde el punto de vista de accesibilidad como algo como la sostenibilidad, algo transversal en cualquier proyecto. Hemos de intentar hacer que cualquier persona, independientemente de sus capacidades, pueda o de sus necesidades, pueda consumir la información y pueda consumir un producto o un servicio turístico. Entonces tenemos que pensarlo en ese sentido. Bueno, una vez hecho este alegato que me gusta hacer siempre, la quinta tendencia, nichos emergentes. Astroturismo, naturaleza nocturna, el turismo gamer. Nosotros venimos de una empresa de videojuegos. La gente juega videojuegos de ciudades y luego se va a visitarlas, porque las ha visto y las ha visto sobre un juego. O sea, eso es una tendencia también. Microaventuras escapadas espontáneas, de viajes muy cortos. Micoturismo, perdón, ciudades micológicas. Y trogloturismo, que le llaman, experiencias en casas cueva. Es decir, al final es inventarse nichos emergentes y cosas que sean distintas con el mismo recurso que tenemos. Al final hacía, pues, las cuevas, pues coges una cueva eh, tradicional y le pintas algo o imitas un poco una historia prehistórica y vendes, vive, pues, o pasa un fin de semana como se pasaría hace 9.000 años. Bueno, pues ¿por qué no? Porque no, al final estás inventándote, el recurso lo tienes, simplemente es tematizarlo un poco, e inventarte alguna cosa, ¿no? O con lo de la Vía de la Plata, pues oye, vas a una zona y te alojas en el sitio donde estaría alojado el romano más importante de la ciudad, porque es una casa solariega, no sé cuántos, bueno, que está entre el Cardo y el Decúmeno y es muy importante. Bueno, pues también, al final es crear nuevos nichos. Y por último, preocupación por precios y cambios de demanda. Aumentos de costes nacionales. Hay sitios donde ha crecido mucho.
ha subido mucho el precio. Y luego también el papel de las redes sociales en las decisiones de viaje. Más del 77% de los viajeros deciden por Instagram, por TikTok, por Facebook, dónde quieren ir. Es una realidad. Vosotros estáis trabajando, estás haciendo tu página web, tu esfuerzo, estás trabajando el destino, o tu alojamiento, o tu empresa de turismo activo, y resulta que la gente viaja porque ve un TikTok a uno, ve una foto de Instagram y le llama la atención y va, porque se ha puesto de moda. Lejos de quejarnos de eso, lo tenemos que ver como una realidad. Eso es una realidad, así, entonces hay que tenerlo en cuenta. Al final estamos hablando de una serie de tendencias que un poco el primer ejercicio que quiero que hagáis, tenemos por ejercicio el ejercicio reflexivo de que penséis estas cosas cómo os afectan a vosotros desde vuestras organizaciones, desde el punto de sostenibilidad, desestabilización, turismo inteligente, bienestar, nichos emergentes, la nueva demanda, todo eso. Entonces, darle una vuelta y pensar eso cómo afecta esas tendencias y, primero, si encajáis en alguna de ellas, pues mira, yo estoy inventándome una movida que es un nicho emergente, perfecto. O si os gustaría, siempre hay que mirar presente, futuro estoy aquí, pero a lo mejor dices, bueno, pues os abre una ventanita que dices, pues mira, no había pensado en esto, pero voy a inventarme una derivada como un nicho emergente de lo que estoy haciendo con astroturismo que me permita una desestacionalización y de una forma sostenible. ¿De acuerdo? Entonces con eso vais uniendo cosas. Os dejo ahí un poco la reflexión. Bueno, pues hasta aquí un poco la parte más, más dura, digamos, ¿no? Más teórica, pero bueno, vamos bajando, como veis, vamos descendiendo y ya llegamos a la parte que más me gusta, que es la parte práctica. Al final yo combino, la primera parte es mi yo formación, mi yo profesor, y esta, aunque sigue siendo formativa, es mi yo profesional. Yo he sido 25 años autónomos, he tenido empresas, ahora trabajo para una empresa, pero he tenido mi propia empresa, soy autónomo, entonces sé también de lo que estamos hablando para intentar bajar las cosas a tierra, que es lo que vosotros os interesa. Tanto si sois empresas porque estáis al pie del cañón, como en las oficinas de turismo, porque al final las oficinas de turismo son las trincheras del turismo. Es la gente que está ahí a pie de cañón y que sabe perfectamente lo que la gente está viendo, lo que necesita, etcétera. La gente conoce las necesidades. Con lo cual, lo que voy a intentar es, hemos visto ya toda la parte de cruce de caminos que tenemos, de contenidos, la parte de rutas culturales, y vamos a intentar bajarlo con una serie de pequeños reflexiones, ejercicios, a ver si conseguimos aterrizarlo. Entonces, os pido que ahora hagáis ese proceso de, con boli, con tablet, con la cabeza, como queráis, de redactar un poco, de pensar esto que vamos a ir viendo, cómo lo podéis aplicar en vuestra organización. Y naturalmente me interrumpís. Está planteado luego una serie de preguntas. Decía Einstein que lo importante es no dejar de hacerse preguntas, que es lo que nos diferencia de los animales y de las ellas. Somos capaces de realizar preguntas, inteligentes o no, a veces. Bueno, pues vamos a realizar una serie de preguntas para intentar responderlas, o ahora o que os las respondáis. Y siempre voy a abrir un poco el ámbito de si alguien quiere comentar algo. Si quiere comentar, me interrumpe y lo comentamos, y si no, pues lo pasaremos al final de la sesión. Primero, generar una narrativa turística personalizada. Ya hemos comentado que el turismo son historias. El turismo son historias, con lo cual yo os pregunto, ¿qué historia me vas a contar? ¿Qué historia? ¿Qué tipo de destino tienes? Ya lo sabes, empresa, organización, conocer el tipo de visitantes que tienes y hay que pensar un poco dónde nos encontramos dentro de Cruce Caminos. Estamos en Vía Plata, estamos en Arte Rupestre, estamos en otros. Digo, hay gente de otras sesiones que repite o que no ha podido estar. Al final, buscar una serie de información de contenido que ya lo tenemos, porque os he explicado que tenemos ese contenido, para contar una historia. Y es que también tenéis la historia, porque al final tenemos la historia de la Vía de la Plata o la historia de Caminos Alterrupestres, las tenemos ya, porque las hemos ido creando con el proyecto Cruce de Caminos. Entonces, ¿qué os pido? O sea, que os presente aquí a nuestra exploradora, que nos acompañará también en la aplicación móvil a contarnos cosas. Identifica el cruce de caminos al que perteneces y el destino asociado. Lo primero que quiero que hagáis es eso, coger cuál es mi cruce de caminos, de esos dos que hemos planteado hoy, y cuál es el destino, porque me encuentro más cerca. Estoy más cerca de León, de Baena, de Rabanales de la Victoria, Albarracín, de Carmona. Eso en el primer lugar, ¿de acuerdo? El segundo ejercicio, identifica a quién te quieres dirigir. Vale, y según lo que tengo, ¿a quién le voy a vender esto? ¿Quién es la persona? Se lo voy a vender me lo invento, a una persona especialista en arte prehistórico, que le encanta y que quiere visitarlo porque sabe que lo que va a ver es algo único.
¿O quieres una persona que no tenga ni idea de arte prehistórico, pero que le vas a abrir los ojos? Y cuando vea esas figuras y digas, es que aquí empezó todo, y nuestra forma de comunicarnos empezó con las pinturas en las paredes, que además se utilizaban con pigmentos naturales o con sangre de animales, etcétera. Y eso se empieza todo y le engancha y le gusta, porque además va con niños, turismo familiar, y a los niños les mola porque han visto la peli del hielo, los dinosaurios y todo esto. Y de ahí resulta que luego a otros sitios se va a visitar arte rupestre. Son dos cosas completamente distintas, ¿eh? Son dos formatos. Incluso esos dos formatos lo puede tener una misma persona, ¿no? Puede ser una persona que sea especialista, pero que se va con la familia, con los amigos, a ver unas cosas que no va como especialista de eso, sino simplemente como divulgador a conocerlo, a mostrarlo. Con lo cual, identificar a quién nos queréis dirigir es importante. Luego hablaremos también un poco más de esto. Y en tercer lugar, el tercer ejercicio que os propongo es describe brevemente cómo relacionas tu organización, destino, empresa, asociación, con la narrativa de cruce de caminos. Y aquí hago un pequeño spoiler, la IA puede ser tu aliada. Es de entrar en ChatGPT o en Gemini, Google, y preguntárselo. Oye, esto es mi organización, esto es el proyecto Cruce de Caminos, yo me encuentro aquí, eh, ¿qué narrativa podría hacer? ¿Cómo puedo inventarme algo con lo que tengo? Os invito a hacer el ejercicio porque es muy, muy interesante y os puede aportar muchísima información de saber. Pues no hacemos ahora porque no da tiempo a parar ahora a ponernos, pero se podría hacer, se podría mirar. Con lo cual, os invito a pensar eso, cómo relacionar todo lo que estamos haciendo con la narrativa y que os cree un párrafo, un pequeño párrafo que os cuente un poco, pues mira, lo que os he estado explicando antes. Me encuentro en Albarracín y resulta que tengo un alojamiento y lo voy a vincular con el tema de las pinturas de esta forma. Bueno, y luego, como os he dicho, siempre hay una cuarta, que es preséntate voluntario para contarlo. Siempre lo dejo ahí, lo dejo ahí. Es decir, si queréis alguno contarme alguna cosa de estas, y si no, pues me lo contáis, me lo vais contando luego. Segundo lugar, identificar los recursos y actividades turísticas. Ya tenemos la historia, ya tenemos la narrativa, ya tenemos el qué vamos a contar, la excusa para que la gente le resulte algo atractivo. ¿Qué recursos tengo? ¿Cuáles son mis recursos culturales, naturales? ¿Qué actividades? Información, alojamiento, restauración. Y sobre todo esto, os pregunto, ¿qué tipo de actividad eres? Desde luego eso lo sabéis, cada uno sabe su actividad, pero algo que creo que es muy interesante, ¿con cuáles te complementas? Es decir, estamos muy acostumbrados a trabajar nuestro negocio, nuestro destino, desde un punto de vista eh, propio, ¿no? Yo desde mi oficina de turismo, de mi empresa, lo veo a mis ojos y colaboro o no con la gente. Pero me puedo complementar mucho. No sé, tengo un restaurante y se me ocurre hacer un menú prehistórico. Y cojo un menú con elementos que en su día estarían por el territorio y no otros que no existirían y con unas recetas como antiguas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Y si creo eso, ¿por qué no voy a la oficina de turismo y lo cuento? Para que ellos lo muestren y lo puedan explicar. O al revés, porque una oficina de turismo coge sus folletos de cruce de caminos y se va al restaurante para dejarlos encima de la mesa y que lo vean. O tengo un alojamiento, pero tengo que rellenar las cosas. La gente no va a dormir, la gente va a vivir, como comentamos, una experiencia. Y yo tengo una empresa de turismo activo y te puedo mostrar las pinturas. O la zona, te puedo mostrar la zona de la Vía de la Plata, por donde iba la calzada romana. Y entonces hablo con una agencia local de turismo receptivo que te lo va a mostrar. Y creamos un paquete o creamos una unión para hacer cosas. Es decir, quiero que penséis no solo quiénes sois, sino de vuestro alrededor, tanto geográfica como temáticamente, con quién os complementáis. Creo que es importante. Y en tercer lugar, ¿cuál es tu recurso atractor? ¿Qué entendemos por recurso atractor? ¿Cuál es el principal recurso que tienes a tu alrededor? La gente va a París y tiene que ver la Torre Eiffel. Va a Barcelona y tiene que ver la Sagrada Familia. O siempre hay recursos que va a Madrid, va a Puerta del Sol. O a Burgos, a la Catedral. ¿Cuál es el recurso atractor que tienes que luego derivará en otros? Al final no pasa nada. Tenemos un recurso que es el que más atrae, pero luego, de ahí, pero sí que es alguno que pega un tirón. No, tengo un lavadero antiguo, bueno, ya, pero eso a la gente. No, es que tengo un entramado urbano romano súper interesante con restos de la Biogusta, de no sé cuántos, vale, pues ya tienes un recurso mobiliario, tengo un recurso atractor. Y a partir de ahí te derivo en otras cosas. Y además tengo un lavadero, tengo no sé cuántos. Entonces, pensar también o apuntaros cuál es
vuestro recurso atractor. Y como siempre, pues presente en voluntario. Ahí. Vale, eso es la parte de la oferta, ¿no? Estamos viendo recurso atractor, lo que somos, lo que podemos ofrecer, con quién nos complementamos, pero luego está la otra parte, esta parte de la demanda, es decir, hay que adaptarse a la demanda turística. Aquí he hecho un pequeño ejercicio de intentar ver qué tipo de demanda hay en los distintos cruces de caminos. El perfil, ¿cómo sería el perfil, ¿no? Si nos vamos a... Hemos hablado de León, Camino de Santiago, sitio patrimonial gastronómico, tipología asociada, religioso-cultural. Y le he pedido que más me dé datos. ¿Por qué? Porque al final lo que no se mide no se puede mejorar. Y es importante tener datos para tenerlo claro. Entonces es importante decir, bueno, es que en León hay 47.000 pernoctaciones de albergues de peregrinos y 323.000 visitantes a la catedral. Pues ya sabemos que tenemos un público potencial. Y aunque van por Camino de Santiago, se les puede también cruzar con otros caminos o explicarle que hay más allá en España, más allá del Camino de Santiago. O en Carmona, pues hay 10.000 pernoctaciones hoteleras o más de 67.000 visitantes en el 2023. Es decir, tenemos datos que nos pueden avalar con esa tipología y esa demanda. Yo creo que es un proyecto interesante que podéis hacer cualquiera, de tener información, tener datos para saber lo que se está haciendo. Aquí, por ejemplo, en Benasal, ¿no? El balneario está cerrado, pero se impulsa la muestra de la trufa. Y puntos de astroturismo, por ejemplo, como nuevos productos. Bueno, pues ya tenemos ahí un nicho que hemos comentado antes, ¿no? Un nuevo producto. Ahora que tengo por aquí un chat. Mm. Ah, vale, Nieves, no te preocupes, pues si no puedes, luego te conectas y si no, como te he dicho, te queda grabado, o sea que pues aparte, tranquila, ¿vale? Lo que necesites. Perdona, como digo, voy interrumpiendo a la vez. Bueno, ¿qué nos preguntamos aquí? ¿A quién te diriges actualmente? ¿Cuál es tu nicho? ¿Cuál es tu demanda? ¿Es familias? ¿Es gente de inserso? ¿Es gente extranjera? No me vale a todo, no me vale a todos los turistas, no, seguro que sabemos. Las oficinas de turismo anualmente presentan siempre informes de cuáles son los visitantes. Si tenéis empresas privadas, ¿por qué no vais a la oficina de turismo y pedís esa información? Y al revés, las empresas sabéis cuáles son vuestros perfiles. ¿Por qué no vais a la oficina y lo compartís? Oye, mira, que yo tengo un alojamiento, bueno, que sepas, mira, te traigo una hojita que te resume, por lo menos en mi alojamiento, porque lo sepas. Tanto por ciento de italianos, tanto de ingleses, tanto de alemanas. Sobre todo familias. Oye, y la gente me pregunta por el tema de mascotas, por ejemplo. Oye, igual a través de eso, a través de los datos, a través de la información, consigo una información que me permite tomar decisiones. Y decir, oye, igual hay un nuevo nicho con el tema de mascotas que no habíamos pensado. ¿De acuerdo? Y es a quién te diriges y a quién te gustaría dirigirte en el futuro. Eso es otra cosa, ¿no? ¿A quién nos gustaría dirigirnos en el futuro? Porque una cosa es lo que ahora tenemos y otra cosa es lo que nos gustaría. Pues mira, quiero aumentar el ticket medio. ¿Quiénes son las personas que tienen más? Bueno, mira, los estadounidenses tienen más capacidad, ¿de acuerdo? Gastan más en gastronomía. Bueno, pues vamos a por ellos. Vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a intentarlo, etcétera. Esto al final lo que genera es lo que se llama un buyer persona. Un buyer persona, la palabreja es como un comprador ideal. ¿Cuál es tu ideal? Intentar hacerlo con nombres y apellidos. Intentar decir, María y Pepe son una familia que tienen dos hijos que se llaman Oscar y Adrián y que tienen un perro y viajan. Y viajan normalmente en vacaciones, o sea, fuera de las vacaciones escolares, pero también en un puente que tienen su comunidad autónoma porque es fiesta. El 9 de octubre es el Día de la Comunidad Valenciana y allí hay un puente de 3 4 días y viajan normalmente esos puentes de ese día. Bueno, pues ya tenemos un perfil de persona y esa es nuestra persona ideal. Vale, vamos a buscar el resto, vamos a replicarlo. ¿Dónde podemos encontrar más familias del mismo tipo? Que viajen en esa época, que vengan. Otro ejemplo, eh, quien sea, Francisco. Francisco viene de turismo y negocios, pero se trae a la familia. Viene con su mujer y luego la mujer está, mientras, o da igual, o Pepita, ¿no? Y viene con su marido. No quiero tampoco hacerlo, vamos a hacerlo al revés. Pepita viene de turismo y negocios y Francisco la acompaña, pero se queda un poco por ahí, por la ciudad paseando. Pues oye, tenemos un nicho, ¿no? Vamos a ofrecerle cosas a los acompañantes de turismo y negocios para que conozcan los cruces de caminos. Y mientras una parte de la pareja está trabajando, la otra parte está visitando una zona, está visitando un cruce de caminos, etcétera. Y luego incluso alargan el fin de semana juntos y juntos hacen algún recorrido.
Es decir, vamos a pensar cuál es esa persona y cómo podemos reproducir esos. Pues vamos, lo hacía. ¿Qué, qué hace? ¿Qué Pues, estás haciendo? a ver, a silenciarnos, que si no, hay mucho jaleo. Bueno, pues eso es otra de las opciones. Y en cuarto lugar, crear una experiencia turística. Lo hemos comentado antes, que al final estos se van a crear ya experiencias, se están haciendo. Experiencia de visitar el campo de girasoles, experiencia de Andalucía, la Semana Cidiana. Entonces es visitar, es ver qué experiencia se puede crear. Al final, he puesto un ejemplo que ya lo ha hecho Camino del Cid, por ejemplo. Camino del Cid tiene una serie de experiencias. Aromas del campo de Elche, sabores de Elche, enoturismo en Tiñén, experiencia entre burbujas en Medinaceli, Medinaceli y Soria. Y pone precio. Al final es, quiero hacer esto de vinos y tapas en Villena y vale desde 30 euros. Y luego ya las experiencias se bajan a tierra, ya te explican lo que es y al final lo que tienes es eso, un contacto, una información que dice, mira, lo que vas a hacer es una noche de alojamiento en un hotel y una visita guiada por Albarracín y entrar en una casa noble. Pues ya tienes una experiencia. En este caso está vinculada con el CID, en otras la vincularíamos con Caminante Rupestre Levantino, Levantino, perdón, Camino Rupestre Prehistórico o Vía de la Plata. Entonces hemos de llegar aquí, a la capacidad de generar experiencias. Con lo cual yo me pregunto, ¿alguien de la sala tiene experiencias comercializadas? ¿Estáis ya comercializando, uniéndose con gente o buscando agencias de viajes que distribuyan esas experiencias? En segundo lugar, busca en Google experiencias que te gustaría tener. Bueno, no, pues, bueno, ¿qué te gustaría? Ay, me gustaría hacer algo de esto de astroturismo. Voy a ver si en mi zona se hace, quién lo hace. Voy a cacharrear, a buscar. O, en tercer lugar, dile a ChatGPT que te genere una experiencia. ¿Por qué no? Tengo un alojamiento, estoy en Albarracín, que es un cruce de caminos que tiene eh, pinturas de rupestre y Camino del Cid. ¿Me puedes generar dos experiencias? Una para cada ruta y te genera. Te genera, no hay que trabajarla. Aquí hago un paréntesis, ¿no? El tema de inteligencia artificial que os digo muchas veces he empezado a utilizar, como he dicho, con cabeza. Al final es un folio en blanco. Lo importante es saber hacer las preguntas y saber revisar las respuestas. Con lo cual no es hacer eso y te lo hace y lo tienes hecho la experiencia, no. Yo te lo pregunto. Tú me ayudas con ese folio en blanco a pensar cosas, pero luego, al final es un jarrón. Tenemos arcilla. Tú moldeas un poco la arcilla, pero soy yo el que le tengo que dar forma al jarrón, porque yo soy el que sé cómo quiero ese jarrón, del tamaño, de forma, de durabilidad, etcétera. ¿De acuerdo? O ese lienzo en blanco con pinturas también. Pues yo te dejo las pinturas, me haces un boceto, pero yo sé cómo lo quiero pintar el cuadro. Entonces, al final tú puedes pedir en una experiencia, pero como base. Utilizar luego esa experiencia, lo que os ponga ChatGPT para seguir revisando. Sí, pero esto no me gusta, cambia esto, cambia este restaurante, ir moldeándolo. Entonces, al final es un trabajo también, una parte artesanal de trabajar eso como un asistente. Al hilo de esto, un poco lo que busco también con este webinar, al final sé que es muchísima información, os estoy dando un montón de información, pero al final me gusta decir que eso, que os doy una paleta de colores, os doy posibilidades de hacer cosas. Y ya vosotros elegís el color y el cuadro. ¿Y el color de qué depende? Pues del tiempo que tengáis, del esfuerzo, de la gente, de los recursos. Bueno, pues ya veremos. Igual todo esto no podéis hacerlo, pero podéis hacer un poquito. Y se os abre una ventanita de decir, bueno, pues esto no lo había pensado. ¿Vale? Es un poco el objetivo final de todo esto. Bueno, y todo esto, al final, no sé si hay preguntas sobre todo esto que he comentado. ¿Alguien le ve sentido o está haciendo ya algo con arte rupestre y con Vía de la Plata vinculado con todo esto que hemos hablado, con su organización? Más allá de los que están de cruce de caminos, que lógicamente sí que lo hacen. Si no, luego al final de la clase era como en el cole. A primera fila, los de primera fila son los que hablan. Bueno, si no, y si os da vergüenza lo que sea, por el chat también podéis preguntar, ¿eh? Podéis preguntar por ahí si os apetece. Bueno, pues entonces sigo. Y sigo con otro apartado que es el de nuevas tecnologías. Como os he dicho antes, tenemos unas nuevas tecnologías, vamos a hablar de una serie de elementos, pero antes de eso, comentaros, dentro de este programa formativo y transferibilidad de resultados, hay aparte otros elementos que os vamos a facilitar. Uno son lo que se llaman píldoras. Píldoras formativas es un poco el ejercicio que acabamos de hacer a nivel de turismo, pero vinculado con otros elementos. Páginas web y redes sociales, geolocalización, datos y gamificación. Entonces, os prepararemos, no sé si sean listas de Spotify, de listas de YouTube o cómo se facilitará, pues unas pequeñas vídeos de 5 minutos donde explicaremos estas cosas.
y contaremos un poco, oye, ¿cómo puedo trabajar los datos en mi organización? ¿Cómo puedo trabajar la gamificación? ¿Qué es esto de geolocalización? ¿Cómo puede estar en Google Maps? ¿Vale? Son pequeñas píldoras que os ayuden a también mejorar vuestro posicionamiento de vuestra organización. Y a la vez, en paralelo, una serie de ejercicios que nos permitan hacer pequeñas reflexiones y ejercicios prácticos sobre estrategia digital, operativa digital. Es decir, una cosa es la estrategia, es pensar, y otra cosa es hacer. Google My Business, que está vinculado con la geolocalización, e inteligencia artificial. Lo mismo, pequeñas pinceladas durante unos minutos en unos vídeos, pero que os digan, bueno, pues mira, de inteligencia, pues puedes hacer esto, puedes hacer tal. Entra en ChatGPT, haz no sé cuántos. Crea esto. Y pequeña, en estrategia digital, define tus objetivos. Venga, ahora quiero que rellenes esta tabla. Y con esos ejercicios y esas píldoras es una formación complementaria a todo lo que estamos viendo. ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta. Mm. Ah, vale, tienes varias experiencias. Qué bien, las rutas creadas. Vale, ¿tienes un enlace para verlas? Si tienes un enlace, me lo pasas por aquí y lo compartiré ahora para ver las experiencias. Si no, luego no nos lo cuentas. ¿Vale? Sobre todo para ver, o si quieres comentarlo, sobre todo para ver si te están funcionando, que también es importante. Una cosa es tener una experiencia y otra cosa es que esa experiencia luego veas que tiene sentido. Cuéntanos un poquito más, como quieras, o por aquí o hablando, ¿vale? Bueno, yo mientras sigo. Lo primero, páginas web y redes sociales. Perdón, y aplicaciones móviles, disculpad, estoy ya con la cabeza. A ver, la página web del proyecto para mí es como el edificio, ¿no? Es el espacio, es el edificio donde está toda la información y la de la organización, la página que tengáis vosotros del destino de la empresa, etcétera, es la oficina de alguna forma. Entonces hay que pensarlo así, hay que pensar que todo el contenido de este proyecto va a estar en la página web, pero nosotros formamos parte de esa página web, aunque no sé físicamente porque pertenecemos al proyecto de Cruces de Caminos. Entonces creo que es importante. ¿Vale? Me comentas aquí que en el chat que sí que ha funcionado las experiencias. ¿Vale? Perfecto. Pues si no, ahora luego nos cuentas, ¿vale? En qué ha consistido la experiencia y como luego, si quieres, al final de la sesión, nos lo cuentas, en qué ha consistido y lo que habéis hecho. Gracias. Ah, mira, perfecto. Ruta de la Plata, ruta del agua, con burros. Guau, qué interesante. Perfecto. Y al final, la página web tiene que estar, bueno, aparece en Google y se habla mucho de posicionamiento en Google. El posicionamiento, al final, la relevancia en Internet tiene que ver con dos elementos. Un elemento es la accesibilidad, pero no accesibilidad física o digital como hemos hablado antes, sino el hacer contenidos accesibles, que la gente sean sencillos, sean fáciles, sean muy visuales. En la medida en que esos contenidos son accesibles, el consumidor la hará popular, la hará muy popular y eso generará relevancia en Internet. ¿De acuerdo? Entonces es importante eso, hacer que las cosas sencillas, bien, que la gente lo pueda consumir y eso es lo que lo hará popular y lo llevará ya a otro nivel. Fijaros, Google habla de cuatro micromomentos. Google dice que todo el mundo busca alguna de estas cuatro cosas en Google. El I want to know, quiero conocer. I want to go, quiero ir. I want to do, quiero hacer. Y I want to buy, quiero comprar. Todo el mundo. Entonces, ¿qué quiero? ¿Quiero información? Pues quiero conocer. Entonces tenéis que poneros en la piel de vuestros clientes. Si uno entra y quiere saber algo de la Vía de la Plata, pues que aparezcáis vosotros ahí y que deis información. Si luego la gente quiere ir a Vía de la Plata, que aparezca, que en la ruta de Google My Business o en el mapa de vuestra página web aparezca un enlace o información sobre Vía de la Plata, porque al final, en la ruta de la Plata, porque al final eso es lo que hará que la gente pueda ir. ¿Vale? Y la acción, pues tener esa experiencia que pueda consumir. Bueno, pues ya que voy allí, quiero hacer cosas, como comentaba aquí la compañera del tema de los burros. Y eso al final, que esté, perdón, que tenga precio esa experiencia y que se pueda comprar. ¿No? Que comprar. Entonces, tenéis que pensar siempre vuestro proyecto en estos términos, en términos de información, decisión, acción y compra, ¿no? De qué el cliente va a hacer y que cuando al cliente busque eso, estáis en Google, aparezcáis. Y la aplicación móvil que servirá para las fases de antes y durante el viaje. Ahí también tendréis un montón de información que os permitirá con esa parte de gamificación que he comentado antes, facilitarla a los usuarios, a los destinos, para que puedan conocer.
conocer esa ruta y gamificar lo que decía. Oye, pues a ver si haces esta ruta, luego vuelves aquí, te damos no sé qué, te regalamos o compartimos, etcétera. Al final es una forma de fomentar que la gente a través de la aplicación pueda volver a vuestra organización. Con lo cual, por último lugar, adelantaba, pensar siempre en las 5 etapas de viaje. Google habla de 5, yo he dicho 3 antes, antes, durante, después, pero bueno, siempre en cualquier viaje básicamente tenemos la parte de ensoñación, de inspiración. Nos gustaría pensar vosotros mismos, en el último viaje que habéis hecho. Me gustaría este sitio, la parte de planificación, veo cómo me organizo para ir, reservo, hago la reserva, realizo el viaje, la experiencia y lo comparto. A veces después y ya últimamente el durante también del viaje. Todo esto al final, tenéis que pensar que luego hay un ejercicio sobre tecnología, que cualquier cosa que hagáis tiene que ir enfocado en este proceso de viaje. ¿Por qué? Porque el turista no es un turista estático. No somos turistas estáticos, somos dinámicos. Depende en la fase temporal en que nos encontremos, tendremos unas necesidades u otras. Pensar, un folleto turístico. Todos tenéis seguro algún folleto, los que estáis aquí. Algún folleto turístico habéis hecho, vais a hacer, etcétera. ¿Y el folleto a qué fase va dirigido? Porque si sale de inspiración para ferias, etcétera, lo que necesito es una foto enorme, muy bonita, un claim turístico que me diga, ven aquí a visitarnos porque es muy bonito este sitio, etcétera. En cambio, si lo que quiero es reservar, es un teléfono así de grande y un código QR que me diga, pincha aquí y reserva el viaje. No tiene nada que ver. El folleto turístico hay que adaptarlo también a esto y cualquier acción que hagáis. Entonces, pensarla siempre en esta acción, pongo un post en redes sociales, pero el post que pongo en Instagram está vinculado con la inspiración o estoy compartiendo una cosa que han compartido clientes que tiene que ver con la reputación online. O es un post durante el viaje que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces hay que pensar siempre en las 5 etapas. Con lo cual, las preguntas serían, la primera, ¿vendes online a través de tu web? Primera pregunta que os haría. ¿Vendes online? La segunda, ¿tienes presencia en la web de destino? La web de destino del destino que estéis, de cruce de caminos, etcétera. Y si no, hay forma de hacerlo. Prácticamente todas las webs institucionales tienen un espacio para que se puedan poner ahí empresas y actividades turísticas. Y en tercer lugar, lo que os he explicado hace un momento, identifica qué tecnología usar en cada etapa de viaje. ¿Cuál es la tecnología que voy a usar en cada una de las etapas de viaje? Aplicación móvil para el durante, la web para proceso de inspiración, voy a usar la realidad aumentada. ¿Qué de estas tecnologías que estamos viendo, las redes sociales para el compartir, qué tecnología voy a usar? Entonces, esas pequeñas reflexiones creo que son importantes dentro del ámbito de páginas web y aplicaciones móviles. ¿Vale? Sobre todo si vendes, si tienes presencia, qué tecnología usar. Segundo lugar, redes sociales. En las redes sociales, todo el mundo ya está en redes sociales. Siempre digo que hay que estar presentes al menos en las más conocidas. Estas son algunas de las más conocidas. Conocimiento espontáneo, cuando te preguntan, ¿qué red social conoces? Y la gente dice Facebook, Instagram, X, TikTok, WhatsApp, YouTube, LinkedIn, Telegram, Pinterest, Snapchat, Twitch, todo el resto. Es decir, estas son las principales. ¿Hay que estar en todas? No. Hay que estar primero en las que estén nuestros clientes. Porque a lo mejor yo tengo, no, es que tengo una página de Facebook, pero quiero llegar a los jóvenes. Pues olvídate, porque los jóvenes Facebook es de viejos. No van a entrar en Facebook, se aburren. Vale, pues abro un Instagram y pongo fotos. Ya, pero es que los jóvenes no ven fotos en Instagram, ven Reels o Stories. No ven el... De hecho, lo tienen cerrado, lo tienen privado nuevamente. No ven las posts que ponemos en forma de foto. Ven otra cosa que se consume mucho más rápido de otra forma. Y es como, cuidado con eso. Entonces hay que identificar. Y luego el tiempo que tengamos. No tengo tiempo, tiempo tenemos, lo que saber a qué se lo dedicamos. Le quiero dedicar tiempo a esto o a esto otro, y dentro de ese tiempo, bueno, esto es bola de nieve. Cuanto más utilicéis las redes, más trabajo os va a dar. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Creo que es importante para vosotros. Y fijaros, todas las redes sociales son iguales. Esto es un esquema que me encanta, que dice un poco las características de redes sociales de mensajes directos, vídeos, fotos, stories, posibilidad de poner realidad aumentada, todas son iguales, todas tienen unos elementos que prácticamente se parecen, con lo cual, al final, una vez aprendida una, se aprenden todas. Es simplemente ir pasando de una a otra, viendo, bueno, cuál nos interesa más, pero es fácil aprender. Entonces, yo os recomiendo meteros y trastear. ¿Ha salido TikTok? Pues oye, me meto, trasteo y digo, vale, pues no, es para demasiados jóvenes, no me interesa. O sí, me quedo con ella.
y vas viendo un poco las tendencias, etcétera. Sobre todo para no agobiarse, porque es una dictadura el tema de las redes sociales hoy en día y hay que saber, pero es verdad que hay que estar de alguna forma. Yo en X, que era yo era muy tuitero, tuve casi 15.000 seguidores y tengo libros, cosas, artículos científicos escritos sobre Twitter y he trabajado mucho, conferencias, etcétera, y me quité, bueno, con la deriva que tuvo últimamente el jefe y tal, me la quité, no la he echado de menos. Tuve una época muy importante en mi vida, la utilicé un montón, pero ahora no, entonces no la necesito. Entonces depende, cada uno tiene que verlo. Fijaos, es un resumen de las redes sociales en la actualidad. Siento no poner la fuente, me da mucha rabia porque siempre me gusta poner la fuente original y agradecérselo a quien lo ha hecho, pero es que en este caso, bueno, cogí la captura de pantalla, no me apunté al usuario de LinkedIn y no lo puedo poner. Bueno, mi agradecimiento por aquí si me ve algún día. Entonces, incluso me dice quién es, lo añadiría. Te explica un poco, ¿no? Cuáles son los principales datos de las principales redes sociales y te dice un poco la clave, ¿no? Pues mira, LinkedIn es para marca personal. TikTok crece rápido, pero cuidado, depende de su viralidad. Instagram, pues un poco en crisis de identidad. Hay que experimentar entre posts y reels. Meta, no desaparecerá pronto, pero cada vez es a peor. Y X, pues dice, si fuera una persona, sería ese amigo que cada mes cambia de trabajo, de propósito y de look. Es decir, nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe porque es una plataforma completamente imprevisible. Entonces, ahí tenéis unos pequeños datos para ver un poco pues, los usuarios que tienen, los posts que tienen menos alcance en Facebook o el engagement que ha caído en TikTok. Bueno, para tener información, un pequeño diagnóstico muy somero sobre las redes sociales en España. Con lo cual yo me pregunto, ¿qué redes sociales tienes? Hazte esa reflexión. ¿Qué redes tengo? ¿Cuáles crees que son más interesantes? Entonces ahí pensa, yo os digo, luego se lo digo a otros compañeros y dicen lo contrario. En general, para mí X ya no me aporta nada a nivel de empresa. Sigo teniendo cuenta, pero no aporta. El LinkedIn muchísimo a nivel profesional. Facebook prácticamente nada, tampoco tiene un alcance. Y Instagram es ahora mismo el que funciona un poco. Pero cada uno tiene su visión. Y luego, otra pregunta. ¿Las gestionas tú o una empresa externa? Creo que también es importante, ¿sabes? Si la gestionas tú, es una empresa externa la que está gestionando el... Porque la comunicación es compleja, entonces a veces no llegas a abasto, hay que delegar y a veces es mejor hacerlo tú, menos cosas y puedes hacerlo. Es simplemente una reflexión. Tercer lugar, la geolocalización. Geolocalizar no es más que colocar cosas en el espacio, ¿no? Todo sucede en algún lugar, todo se puede poner sobre un mapa, personas, objetos, cosas, con tres coordenadas, latitud, longitud, altura, X y Z. Entonces, se coloca sobre un mapa de información y todo el turismo al final es territorio, se puede geolocalizar. Pero me gusta decir que la geolocalización es una herramienta de comunicación social. Al final, hoy en día, con todas las nuevas tecnologías, cuando estamos en el mundo, decimos que estamos en un mundo solomo, social, local y móvil. Es decir, compartimos cosas en redes sociales, lo hacemos desde un sitio concreto, local, y lo hacemos en movilidad, con capacidad de movernos a otros. Cualquier cosa que pongamos en el mundo físico offline, al final llega a un mundo online, a un mundo virtual a través de la nube, y ahí o se queda, yo fomento cruce de caminos y da viralidad y da marca, o vuelve. Fomento una actividad de cruce de caminos que luego la gente conoce en digital y cuando viene a visitarme al territorio, entonces gestiona esa visita y la realiza. Con lo cual, pensar siempre eso, la localización y, muy importante, pensar en cómo, eso lo vemos en el ejercicio, en cómo utilizarlo vosotros. Esto. Y luego Google My Business, hay que estar presente en Google Maps. My Business es la parte de Google Maps que localiza los negocios. Y hay que estar presente sí o sí. Por eso tenemos una píldora específica que habla de eso. Con lo cual, la primera pregunta es si apareces en Google Maps. Tan sencillo como entrar y ver si estoy. Y si no, pues vemos cómo mejorarlo. En segundo lugar, que os planteo es, ¿tienes un mapa interactivo de cómo llegar en tu web? ¿Tenemos un mapa interactivo? Porque muchas veces es una imagen. No, chico, hoy en día, con lo fácil que pones algo interactivo, en cualquier sitio, una imagen que te pone un esquema de por aquí para llegar, pues no, se pueden hacer fórmulas mucho más sencillas. Y pones la localización en tus comunicaciones. Y ahí me refería a, siempre hay tres elementos que creo que son básicos a la hora de poner, vamos a decir como si fueran hashtags, al final como comunicaciones. Pero bueno, uno es el dónde estoy, o bien a través de la geolocalización, o a través del hashtag, dónde estás. Otro es el tema, de qué tema tratas, y en otro es la marca. Y eso tiene que estar presente siempre. Con lo cual yo puedo poner Albarracín, hashtag Albarracín, hashtag el tema concreto, arte prehistórico, y hashtag
camino, cruce de caminos, la marca, ¿verdad? Y hashtag, pues mi marca. Es decir, al final hay que pensar esos términos siempre de la localización, ponerla, del tema del que estoy hablando, cultura, naturaleza, y la marca que quiero potenciar. Y eso tiene que estar en todas las comunicaciones. Datos. Vivimos en el mundo de los datos, de la datificación que se llama, y al final los datos es obtener información de los clientes, naturalmente siempre cumpliendo la RGPD, Reglamento General de Protección de Datos. Pero datos hay muchos. Podemos obtener varias cosas, o pocos datos de mucha calidad o muchos datos de poca calidad. Es decir, si viene un cliente y me cuenta que es alemán, que ha venido a visitar Carmona, a lo de Sevilla, y le pregunto información y tomo nota, es el first party data que se llama. Es decir, tengo poquitos datos porque solo tengo de los clientes que me vienen. Pero si encima, una vez que sé eso, resulta que sé que en la zona de Alemania que vive tienen una capacidad económica y unas características, suele haber gente más joven, sociodemográfica, etcétera, uno esa información y tengo el Second Party Data. He perdido un poco de detalle porque estoy generalizando, pero más alcance, porque tengo capacidad de tener más gente, porque ya puedo preguntarme, bueno, pues voy a buscar gente que tenga las características que tiene esta persona que me ha venido. Y ya si nos vamos al Third Party Data, aparte de esta, nos vamos a el Big Data. Si encima de eso lo meto en una base de datos y consigo mails de alemanes para que vengan a mi alojamiento. Pero claro, un montón de mails que la mitad no servirán. ¿Mm? O tengo una tendencia muy grande que dice, los alemanes no les gusta comer no sé qué. Pero a los míos sí, precisamente. Entonces no coincide. Entonces lo que siempre digo es intentar conseguir datos e información de vuestros clientes porque son los mejores, los que tienen más calidad. Luego, si en Internet conseguir más datos, pues genial, que para eso está. Pero realmente es importante cogerlos. Y fijaros, esos datos son el átomo de Internet. Es un átomo, en sí mismo no funciona, hay que conectarlo, la conectividad. Los datos son estos puntitos. Aquí tengo el alemán. La información es cuando yo sé que ese alemán, que tiene 45 años y tiene familia y ha venido de turismo de congresos. El conocimiento es cuando voy uniendo. Digo, vale, pues entonces hay alemanes, padres de familia, que van a turismo de congresos por España. La visión es cuando conecto. Ostras, ¿y si monto un paquete turístico para alemanes que tienen familia que hacen turismo de congresos? Y la sabiduría es cuando lo conecto todo. Vale, pues he creado una experiencia que es, ven con tu familia al trabajo de papá o de mamá y te llamamos a hacer otras cosas mientras están trabajando los padres o quien sea. Entonces, eso ya sería parte de sabiduría, con lo cual el dato hay que transformarlo siempre en un elemento que no sea práctico. Y luego ya está la teoría conspiranoica, que es un poco la coña, pues eso de lo que ven luego sobre los datos, montan una tierra plana o montas cosas, tonterías de este tipo o unicornios. A mí me gustó mucho esta infografía, ¿no? En los datos al final del ego. Es transformar algo cuantitativo en algo cualitativo. Tenemos datos, los limpiamos en una base de datos, los analizamos, los presentamos de forma visual y los explicamos con una historia. Súper interesante, súper importante. Volvemos un poco al principio del webinar, ¿no? Contamos una historia que nos narra, que nos cuenta, convierte esto cuantitativo, que son datos ahí, en una historieta interesante. Con lo cual, la pregunta es, ¿recoges datos de tus clientes? ¿Has pensado en usar la IA para analizarlos? La IA es brutal para analizar datos. Si recogéis datos, tú le enchufas los datos que tengas en un PDF, en Word, en un Excel, y le preguntas cosas y empiezas a trabajar. Y te empieza a analizar. Para eso sirve mucho, porque ahí no le requieres nada emocional, sino es todo racional. Oye, tengo aquí 1000 entradas de una Excel, resúmeme cuáles son mis principales clientes, compáramelo con las tendencias, dime dónde puedo encontrar más clientes de este tipo. Es decir, para eso sí que se puede utilizar mucho. Y también saber lo que tienes más rentable, eso te dará visos de rentabilidad. Bueno, pues resulta que estos productos me encantan, pero no son rentables. O estos otros sí que son rentables. O cómo puedo aumentar la rentabilidad. Se puedes preguntar. Mi ticket medio es de tanto. ¿Cómo puedo aumentar este ticket medio? Y te va aconsejando. Con lo cual, súper interesante. Revisando respuestas siempre, claro. Gamificación. Hay una píldora específica, con lo cual aquí solo hay una diapo, pero que me encanta. Es motivar a los visitantes mediante juegos. Y fijaros, al final se trata de identificar son los tipos de usuarios. Tengo un usuario que es un triunfador, que lo que le gusta es ganar en todo. Vale, pues la motivación de esa persona es el dominio, el logro, la retroalimentación. ¿Qué recompensa le puedo dar a una persona que quiere ser solo ganar y ser el que más check-ins, el que más puntos consigue en el cruce de caminos de Vía de Plata? Bueno, pues a través de trofeos, de dinero, de puntos. Y entonces, ¿qué elementos de juego voy a crear para conseguirlo? Pues mira, vamos a conseguir retos y una competición. Entonces, hay que pensar que cuando establecemos
dinámicas de gamificación, siempre hay que pensar en esto, en cómo son nuestros usuarios, que pueden ser lo que hemos definido previamente, y cómo motivarlos, cómo dar recompensas y elementos de juego. La primera pregunta, lógicamente, es si usas la gamificación. La segunda es selecciona este tipo de usuario, motivación, recompensas y elementos de juego. Y incluso os comento aquí, pídele a gincana, a una gincana. Una gincana es un pequeño jueguecito de pistas, a la IA. ¿Por qué no? Me encuentro este alojamiento, cruce de caminos, tengo esto. ¿Me podrías crear una gincana que una estos puntos, que cuente esta historia para dure 2 horas para cuando los niños vienen aquí y están por la tarde y visiten unas cosas? Eso es muy interesante y se puede hacer de forma bastante sencilla, trabajando luego, lógicamente, y teniendo en cuenta eso, a qué cliente te diriges. Cada acción tiene sentido, no se hacen las cosas por hacer. Y si yo hago esto es porque sé que si ponemos selfies en la aplicación móvil de Play and Go es porque sabemos que hay gente que le gusta compartir, que son sociabilizadores. Entonces le facilitas la capacidad de compartir, encima le metes un filtro con la marca para que la potencie y se la lance a sus redes sociales. En cambio, si ponemos un ranking es para esta gente que es más competitiva, que quiere ser el primero. Y luego hay gente que es más inquieta, y entonces le ponemos quizzes o preguntas. Y luego hay gente que le gusta coleccionar, con lo cual ponemos son stickers, que son como pequeñas pegatinas de sellos de cruce de caminos para que los coleccione. Entonces, a cada uno, aunque luego no sea explícito, implícitamente, cada uno tiene sentido. ¿De acuerdo? Bueno, vamos acabando ya, como os he dicho. Alargaré un poquito más de y media, pero bueno, si os dejo hablar. Realidad aumentada y realidad mixta. Aquí vamos a una parte más visual. La realidad aumentada permite ver objetos digitales en el mundo real. Al final es coger nuestro móvil y a través del móvil, luego así, y coloco un objeto, ahora lo veremos, en digital delante de mí. Y la realidad virtual, que nos permite recrear espacios entre dimensiones. Me pongo esas gafas y con eso veo otro mundo, estos espacios que no existen. En este caso no os he puesto ejercicios, porque no creo que tengáis implementada, sino ejemplos. Y he puesto 4 ejemplos que creo que pueden explicar muy bien de qué se trata y para que veáis y penséis luego en posibilidades. Por ejemplo, esto es una imagen 360 como las fotos 360 que seguro que habéis visto en móviles, pero no es una foto, es una imagen recreando en este caso la Lonja de Valencia, que era un sitio donde se hacía el comercio de la seda en el siglo de oro valenciano, recreando de cómo podría ser. Y cómo podría ser, pues por ejemplo, el techo estaba pintado, pero ahora mismo no está pintado, o habría una serie de tenderetes donde se vendería la seda. Bueno, pues he hecho una foto 360 donde uno puede ir viéndolo, de unas fotografías. Tenemos artistas muy buenos en la empresa, mis compañeros, jóvenes y muy profesionales, y hacen cosas maravillosas como esta. ¿Ves? Es como sería y puedes ver. Es una forma de utilizar realidad aumentada. Los tenderetes, cómo estaría la seda, la gente vería, haría las compras, etcétera. Esa es una forma que tenemos, por ejemplo, de visualizar realidad aumentada. Luego hay otras, por ejemplo, que podríamos hacer un objeto aumentado que llamamos, pues una maqueta romana. En este caso no tenía de Mérida, de otro sitio, hemos hecho de Londres, pero una maqueta de cómo sería, como un diorama, los antiguos, y puedes ver, o cómo sería un yacimiento concreto arqueológico. Y te puedes acercar, ver la maqueta, acercarte, alejarte, ver cómo es el entramado romano, cómo es la forma esa tan planificada con el Cardo del Decúmeno, cómo son las zonas exteriores, la muralla que protege, el puente, ¿veis? Es otra forma de mostrar información. Luego otras directamente un objeto concreto, por ejemplo el Templo de Augusto en Barcelona, que se puede hacer a tamaño real o se puede hacer así pequeñito para que uno lo pueda ver también. Pues es que aquí había un templo romano y tú estás viendo lo de siempre, ¿no? De la prehistoria. Bueno, de prehistoria en este caso no es prehistoria, lo de la arqueología, perdón. Y ves ahí restos y dices, bueno, pues esto es lo que habría sobre los restos. Pero quien dice esto, digo, una reproducción de la cueva, de las escenas de la vida cotidiana, de una escena de caza, cualquier reproducción que queramos hacer mediante objetos. O luego incluso poder caminar o transitar. Esto se llama Puerta Mágica, esto es el Salón del Tinell en Barcelona, el salón medieval de barrio gótico, donde lo hemos vestido. Hemos puesto como sería, está solo la estructura y le hemos puesto la mesa, las sillas, los blasones de las cortes, etcétera, para poder ver y puedes andar sobre él. Tú vas andando, entras por esa puerta digital y puedes ir visitando cómo sería en su momento este lugar. Ahí, pues, acercando, te puedes mover, te puedes acercar.
Pues ir visualizando. Bueno, pues eso para que veáis algunas formas de realidad aumentada que se pueden mostrar que creo que son interesantes. Y en último lugar, la inteligencia artificial. Yo desde el año pasado di unos cursos de formación para Cámara de Comercio de Barcelona y ITUT de Barcelona, inteligencia artificial para novatos. Y uno de los primeros me llegó este mensaje de un compañero, de un alumno, que le pido a ChatGPT que me recomiende un recorrido de transporte público para un cliente francés. Tal, las instrucciones no tienen fallo, luego se lo pedí en francés y se lo se lo ha enviado al cliente. Pues esto es lo que quiero, usar la inteligencia artificial para cosas concretas. Para cosas concretas que oye, me ha servido para esto. No dejarse abrumar por automatiza todo, cambia tu vida, pon a trabajar a la inteligencia y te sientas a tomar café en el sofá. No, hay que currar. Por lo menos para mí, honestamente, para ganar dinero hay que trabajar, no, no basta con eso. Pero hacer cosas muy prácticas. Claro, para eso tenemos un montón de herramientas. ChatGPT, DeepSeek, Meta, Grok, Gemini. Al final son herramientas que además nos derivan de las redes sociales. ChatGPT está vinculado con Microsoft, DeepSeek es China, Meta está vinculada con Facebook, Instagram, WhatsApp, con el mundo Meta, Grok es de X y Gemini es de Google. Al final son los grandes operadores. Tengo por ahí un libro que se llama Los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Que hablan de Facebook, de Amazon, de Apple y de Microsoft, creo que eran. Bueno, pues es esto. Elegir la herramienta que más nos aporte. Podemos elegir una, ninguna, todas. Al final son distintas herramientas, cada una tiene una cosa mejor que otra. Yo utilizo varias, a veces con una, a veces con otra, y ver un poco la que te aportan información o te responde mejor a tus preguntas, que es más interesante. Es lo que os invito a hacer. Fijaros, la búsqueda se transforma en IA. El ChatGPT ya ha superado a Bing y a Yahoo. O sea, ya lo has superado. La gente ya no busca, claro, tengo que buscar una cosa y me meto y me empieza a contar historias hasta que encuentro la página web que quiero, o directamente le pregunto y pum, y me lanza ahí. Gemini lo implementa en Google. O sea, Google, perdona, lo ha implementado con Gemini en su buscador y ya directamente te responde. Eso es lo que nos interesa a todos, que nos responda directamente. Y fijaros, Microsoft, que pertenece, Bing, es un buscador que pertenece a Microsoft, que no se utiliza ya casi, bueno, mucho menos que Google, resulta que como está vinculado empresarialmente con ChatGPT, pues ahora se vuelve a utilizar mucho más. Con lo cual, ya no hay que estar pendiente en estar solo en buscadores como Google, sino hay que estar de alguna forma presente y si no hacer la prueba en las redes estas, en ChatGPT, en Gemini, hacer la prueba de buscar ahí, entonces se transforma todo el mundo, se está transformando todo el mundo, pero hay que hacer esas pruebas. Bueno, y como conclusión de todo esto, bueno, hemos visto muchas tecnologías, pero hay una tecnología que es la más poderosa de todas, más poderosa. Y ya os aviso que no es de las que hemos hablado. No es la inteligencia artificial, no es la realidad aumentada, no es la realidad virtual, la localización. Y la tecnología más poderosa son las preguntas. Ya lo decía antes, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Eso es lo poderoso que tiene la tecnología, ser capaz de, las personas, de preguntar cosas y utilizar las herramientas tecnológicas para responder a esas cuestiones. En segundo lugar, contar historias. Decía el gran Eduardo Galeano que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Hay que contar historias. Y tenemos la historia. Tenemos la historia de Vida Plata, tenemos la historia de Caminos de Arte Rupestre, tenemos ya una historia y un contenido para contar. Y por último, este camino que no está aquí, no es del cruce, que está en la carretera de India, pero que tiene una frase que me encanta, que dice, para cerrar estas ponencias, que es que sin la geografía no estás en ningún sitio. Porque al final, yo además como geógrafo tengo que reivindicar que al final todo sucede en algún lugar y que lo importante es que las cosas se plasmen en el territorio y que dejen huella en el territorio. Así que hasta aquí un poco la parte esta más de webinar. Tenéis ahí mi email para cualquier cosa que necesitéis. Aprovecho para deciros que dentro de estos webinars hay una posibilidad de hacer una especie de mentorización, es decir, de gente que quiera consultas o que tenga consultas específicas de cosas, que me escriba ese mail y podemos quedar un día tranquilamente y le cuento, le ayudo, le explico, porque forma parte del proyecto y está subvencionado y les podemos ayudar en todo lo que podamos para cómo integrar su organización en cruce de caminos. Y ahora sí, mm, gracias por la asistencia y sí que abro un poco micros para ruegos y preguntas para cualquier cosa que queréis comentar. Espero que os haya sido sobre todo útil y os sirva. Así que a ver si, lo dicho, comentáis cosas o abro micros y empiezo a buscar ahí en primera fila a ver a quién encuentro.
Vale, Casti, nada, gracias a ti. Muchas gracias. A ver, por aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis preguntas? A ver, cuéntanos los burros, la experiencia. O cómo si te ha funcionado. O si te puede aportar algo lo que hemos explicado hoy para mejorarlo. ¿Estás por ahí? Hola. Buenas, Francisco. Buenas. Hola, Francisco. Bueno, venga, me voy a estrenar yo, ya que nadie quiere hablar. Yo es que acabo de llegar al mundillo hotelero ahora mismo, llevo apenas 2 meses. Soy de Utrera, justo al lado de Carmona, y creo que me puede venir muy bien aprovechar tener Claro. Carmona tan cerca, porque la oferta turística en Utrera es absolutamente nula. Y he llamado ya al ayuntamiento, he hablado con guías, es que no hay nada en Utrera, Ujú. no ofertan nada. Entonces a veces me puedo aprovechar de que tenga Carmona cerquita. Claro. Claro, es lo que decía. Al final el destino tenía un alojamiento también en Alicante, en la zona de Bocairent. Trabajé con él hace unos años y me decía, a mí yo lo que quiero es que vengan aquí o a la zona. No, no quiero, no pretendo que venga todo el mundo a mi hotel. Y si vienen y no puedo, se lo paso a mi competencia, no pasa nada. Lo que quiero es que vengan a la Sí, zona. sí, sí. Que estés tú. Lo importante es tener recursos. Y a los de Carmona, pues tienen el complemento que tendrán tu alojamiento en Utrera. Al final se trata de lo que acabas de decir, de tener ese sentido muy amplio de destino, de concepto de destino. No la parte esa de, no, no, no colaboro con el de al lado por si me quita trabajo. No, no, al revés, vamos a compartir. Pues, seguro que en Utrera algún recurso hay, pero bueno, es complementario. Entonces, Sí, hay de sobra, pero el ayuntamiento no aporta nada. bueno, este es potente, entonces sí que ahí, bueno, puedes contactar con cruces de caminos, puedes ver cómo un poco colaborar a ese nivel, porque además los cruces de caminos tienen luego, son los 11, pero luego hay como un área de influencia. En este caso estás en área de influencia donde también se va a potenciar todo eso. Es decir, no tienes Sí, ya has que... dicho que el camino llega hasta Utrera de eso, de Carmona. En la página Claro, vuestra, Carmona enlaza con Utrera. claro, exacto. Por eso, que no hace falta que sea solo, si no es en Carmona no puedes participar, sino que es todos los que forman parte de todo el ámbito, con lo cual encaja perfectamente. Muy bien. Pues oye, muchas gracias por la intervención. Nada, me alegro que te haya sido útil. Pues ahora a trabajar. No tienes faena. Gracias a ustedes. Vale, ojalá, Jesús, madre mía, a los dos de ayer. Qué récord. Pues como vengas al siguiente, ya te doy algún premio o algo, no sé. Vamos. Muy bien. Bueno, me habrá repetido un poco con lo de ayer, pero bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, de todas formas, os lo he dicho, esto se ha quedado grabado, dejarnos tiempo que lo editemos y todo eso. También los PDFs, os mandaremos toda la información. Sí, Carlota, os podemos asesorar. Me mandas un mail. Bueno, tenéis aquí el mail. Y quedamos ya, cuanto podamos, durante esta semana, la semana que bueno, esta semana ya complicado, la semana que viene. Ya que pongo aquí el mail. Ah, vale, vale. Me escribís ahí si alguien quiere algo personal y lo personal, profesional, pero privado y lo preguntamos. Ah, sí, mira, Jesús, perdona, ahora te digo. La importancia de las comas. Es que ayer me dijo me dijo, no, lo has explicado muy bien. No, no, ¿cómo era? No lo has explicado muy bien. Entonces pregunté, dije, ¿tiene coma o no tiene coma? Porque no lo has explicado muy bien o no, coma, lo has explicado muy bien, cambia muchísimo para mí. Y al final la explicación era esa, que sí que le había gustado, pero bueno, la importancia de la coma, comenta aquí Jesús. Dime, bueno, VBank. Sí, soy Inés. Hola, Buenas tardes, Inés. buenos días. Mire, yo tengo una pregunta bien concreta. Nosotros somos apartamentos turísticos que estamos en Quintes, cerca de Gijón y de Villaviciosa. Estamos haciendo miembros del club de las rutas de Carlos V. Y realmente lo que yo quería saber es cómo nuestro establecimiento podría aparecer en la publicidad, en todo lo que todo el marketing que hacéis cuando os desplazáis a ferias y tal, para promocionar las rutas culturales de España y los cruces de los caminos. Pues mira, ese tema no lo llevo yo, como te he comentado, no pertenece Ujú. propiamente a la organización, pero mándame un mail y yo ¿Vale? estoy haciendo con otros compañeros y yo le reboto el mail y te pongo en copia a los responsables tanto del proyecto Cruce Caminos como el de Carlos V, en este caso con Cristina, y directamente lo habláis con ella.
Vale, genial, pues muchas Vale, gracias. contacto y a partir de ahí habláis y seguro que llegáis a algún acuerdo. Gracias. Nada, a ti. Bueno, como estoy diciendo en el chat, cualquier persona que quiera algo, tenéis ahí mi mail, tanto si es quedar un día como si es una consulta puntual, ahora o cuando sea. Si dentro de todos los meses llevo muchos años con formación, ¿no? Te pregunto de vez en cuando, ¿te acuerdas que me diste un curso? Mira, me has cogido un problema con Google Maps. Bueno, pues me preguntáis y yo en la medida de mis posibilidades os echo un cable, os ayudo. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hay más cuestiones, nada, muchísimas gracias por la asistencia. Ha sido un Muchas placer. gracias a ti, Hassan. Y nada, lo que necesitéis, pues estamos en contacto y espero que os vaya bien con estos proyectos, que es muy interesante. ¿De acuerdo? Gracias a ti. Venga, muchísimas gracias. Gracias, buen Gracias. día. Hasta luego. Por el resto de semana, que aún nos queda un poquito. Hasta luego.